tu historia es tan bonita porque la gente te ve llena de éxito, que te está bien, pero no saben que tú pasaste por una oscuridad muy fuerte. Correcto. Y que saliste de ella y que es posible hacerlo. Entonces, cuando tú estás mal, también las personas que te aman sufren. Mira, el éxito para ser emprendedor nunca se va a saber, pero tienes que tener mentores. Este es el mensaje para que la gente entienda, porque la gente piensa, vuelvo y repito, que el dinero da la felicidad. La felicidad con el dinero viene cuando ya sabes para qué eres bueno en la vida y para cuando tienes un propósito. Se habla Mamey es presentado por Hello Mamey, agencia de marketing digital. Athos & Ela, helados con alcohol personalizados para hacer de tu evento algo único. Charo García, bolsos y accesorios de auténtico cuero italiano. Hello, bienvenidos a otro episodio de Se habla Mamey. Como siempre, aprovecho los primeros minutos para agradecerle a nuestro director Alfonso Uzcati, que siempre está ahí detrás de las cámaras y la consola, dándolo todo. Gracias a ustedes que nos siguen en Spotify, Apple Podcast, YouTube, en nuestras redes también, en Instagram. De verdad, muchísimas gracias. La comunidad obviamente sigue creciendo porque tenemos historias que nos inspiran, como la de esta mujer que tengo el día de hoy, que, como le estaba contando, yo le digo, este podcast nosotros realmente lo creamos para inspirar a esos emprendedores, empresarios, marcas personales, a que se lancen a este mundo del emprendimiento, que no es fácil. Y ella realmente, o sea, su misión de vida prácticamente es ayudar, inspirar también a este tipo de personas, y de una manera muy positiva, porque ella es la CEO de Panamá en Positivo, también está muy involucrada con toda la parte de responsabilidad social empresarial, y además también tiene un proyecto nuevo que se llama Mujeres Más, que también apoya ese Woman Power. Bienvenida, Marisol Guisado. Ay, mi niña hermosa, muchísimas gracias a los dos, de verdad, qué energía tan bonita se siente aquí. Me encanta el nombre, me encantan ustedes, me encanta esa dupla tan maravillosa y me encanta que estén aquí en Panamá creciendo y siempre apoyándonos, y tú y yo reencontrarnos, porque tenemos una amiga en común que es Charo. Es correcto. Tengo miles de carteras de ellas y ahora que me reúno contigo tenemos que hacer algo con ella, claro, con que Panamá sí. Positivo y con todo lo que estamos haciendo. Felices. Así que, Charo, te mando un besito enorme, así que nos vemos pronto. Gracias por invitarme a tu podcast. No, hermosa. qué emoción tenerte aquí. Por favor, la emoción es mía. Así que aquí estamos y vamos a disfrutar. Y nos vas a contar toda esta historia, porque yo creo que ese chip de inspirar o de conectar con personas, yo creo que eso viene de siempre. Tú eres comunicadora social, por ejemplo. No estudié cuando yo nací. En mi caso, la historia, vamos a ver un poquito. Vamos para atrás. Vamos para atrás desde el principio. Vamos a comenzar. Y eso es algo interesante. La gente quizás piensa que yo toda la vida fui como, por ejemplo, tú y tu esposo. Correcto. Que estudiaron comunicación. Absolutamente. Yo cuando salí de la escuela, no tenía la menor idea de lo que yo quería hacer, no sabía qué quería estudiar. Claro, yo soy la oveja negra de mi casa, de mi familia. Yo vine a romper los paradigmas. Todo. Vine a romper los paradigmas y en ese momento pues había una estructura de que siempre había funcionado. Entonces Marisol no tenía idea de qué quería hacer en la vida. Realmente en ese momento, cuando yo me gradué del colegio, estamos hablando de 1999, quizás no se hablaba tanto del emprendimiento. El emprendimiento siempre ha existido, sí es verdad, es toda correcto. la vida, porque los empresarios son emprendedores. Es así. Pero no había esa ola hoy en día que te dicen que, ay, que emprenden. Emprende. No, en mi caso yo venía de una familia empresaria. Por el lado de mi abuela, una empresaria muy exitosa. Y era como que a veces pasa que cuando vienes de una familia que tiene una empresa muy exitosa, siempre te dicen que, bueno, tú vas a ser el que maneje tal cosa y tú te vas a dedicar a esto y aquello, y eso es lo que normalmente pasa en las familias. Y del otro lado, mi papá era militar y era piloto. Wow. Entonces, en Panamá hubo una situación, yo estando como chiquita de 8 o 9 años, en Panamá hubo una invasión. Es correcto. Y mi papá tuvo que dejar de ser militar porque no había militares en Panamá, y tuvo que empezar desde cero en ese momento su carrera, y empezó a tener una empresa en zona libre. Imagínate. Así que todo era como en base a las empresas. Y básicamente, como te decía, no había esa guía. O sea, te hacían un test psicológico. Yo no sé si a ti te lo llegaron a hacer en algún momento. A ver, ¿cuáles eran tus skills? Algo los así. skills. Y para mí la escuela, y lo digo siempre con mucho respeto porque tengo las mejores amigas de toda la vida. Yo estoy en una escuela de monjas. En una escuela que aprendí muchísimo a nivel educativo. Cuando yo fui a la universidad y cuando hacía las cosas, se me hizo fácil porque realmente tenía que estudiar muchísimo. Pero para mí la escuela era sumamente aburrida. ¿En serio? Sí, la escuela fue súper aburrida porque había mucha memoria,
La escuela todavía, si tú no, para los emprendedores o quizás para las personas como yo, la escuela es un método prusiano que era que te enseñaban las cosas, pero no te enseñaban a pensar, te enseñaban a trabajar para una persona. ¿A ti no te parece que quizás hasta las mismas materias que dan en la escuela a veces son un poco básicas? Son básicas, pero era lo que funcionaba en ese momento. Es correcto, sí. Y lo que estábamos hablando tú y yo antes de empezar es que el mundo está cambiando muchísimo. Eso sí. Y yo, por ejemplo, siempre le digo a la gente, yo hoy día tengo una hija de 8 años que va para 9 y la tengo en una escuela que es muy buena, pero también todavía pasa ese proceso de que, por ejemplo, nunca nos dieron finanzas. Te Por dan, favor. claro, matemáticas, no te enseñan que el fracaso es parte normal de la vida. Si fracasas, te ven como perdedor, porque si sacas una mala nota, ya eres perdedor. Y te lo fincan, es Y como te que fincan. eres Y malo. yo era malísima en la escuela. O sea, yo era de esas que pasaba raspando. Algunas profesores, y justo lo hablaba en estos días con alguien, yo te puedo decir que en toda mi vida, yo estuve en la misma escuela desde kinder hasta que me gradué. Ok. Perdí un año. Quinto año me volví un poco rebelde. Mis papás se estaban divorciando y pasé por una etapa muy dura, pero realmente me gradué en esa escuela y yo solamente te puedo decir que de toda mi vida, de esos 12 o 13 años que estuve en el colegio, solamente 3 profesores se quedaron en mi corazón. Que yo te diga, wow, que yo iba al salón con esos profesores y yo disfrutaba realmente. Te marcaron, exacto. Lo demás, yo iba a la escuela, me quedaba dormida, era como que, y para colmo tenía ese déficit de atención, porque no es que tanto sea déficit de atención para los que tienen hijos, sino que si algo no es dinámico y no sabes cómo llegarle, y puede pasar no solamente en la escuela, en la universidad, en la Claro que maestría, sí. en la parte laboral. Sí, sí, Cuando tú vas a totalmente. eventos empresariales también pueden ser muy tediosos si no saben cómo conectar con el público, Es ¿no? que lo que es el trastorno de déficit de atención, que ahora está normalizado, vamos a ponerlo así, porque eso existió toda la vida, solo la que ahora vida. todo tiene nombre. Antes obviamente era eso, o sea, simplemente te distraes o simplemente no había una metodología que te mantuviera activo o atento, O ¿sabes? enfocado, claro. Exacto. Entonces, ¿qué te hacían tus papás? Te regañaban, Claro. la disciplina, y tú tenías como que, esta es la vida y todo, pero no había esa información. Y también ahora que soy mamá, entendí que mis papás hicieron lo mejor que pudieron con lo Ya. que tenían. Y ellos también venían de esa educación. Entonces, los que somos papás o los que somos mamás, etcétera, básicamente uno no sabe lo que tiene que hacer. Uno hace lo que puede con lo que tiene, desde el amor, no a los hijos, tratando de hacerlo mejor. Entonces, básicamente, cuando salí del colegio, tenía 19 años, porque te dije que perdí un año, Es correcto. y no sabía qué estudiar. Empecé a estudiar en la universidad varias carreras. Me acuerdo que creo que me metí la primera, ya ni me acuerdo, pero creo que la primera que me metí fue en administración de empresas. No está mal. No está mal, No está mal. en Panamá, pero se me dio la oportunidad a mi familia de estudiar fuera de Panamá y la tomé en su momento, que esa es una carrera así muy bonita. Me fui a México primero a estudiar hotelería y turismo Wow. en Guadalajara y luego fui a Suiza. Y la verdad es que la carrera me gustó muchísimo porque yo tenía, como te decía, una abuela que era muy poderosa y tenía empresas. Entonces, mi papá me ayudó a que mi abuela no se enterara, y esto yo creo que nadie lo sabe, a que me decía, métete a estudiar, porque veían, lo que pasa es que pasa mucho de que ven algunas carreras como pérdida de tiempo, Ya. como que te vas a morir de hambre, tienes que estudiar números, tienes que estudiar abogacía, y mi abuela era de esa escuela. Entonces me dice él, estudia, ten las mejores notas, pasa por la universidad. Ya la universidad fue un poquito mejor que la escuela, Que la porque escuela. me gustaba más, obviamente. Yo no sabía hablar inglés y aprendí a hablar inglés en la universidad. Amazing, o sea. O sea, hablando, ¿no? Y ahí tú no te das cuenta, pero sin darte cuenta, hay skills, hay habilidades blandas que nadie te va diciendo, esto es bueno para tu vida. Y en ese momento era tener un título y ya. estudiar en la universidad que podías mejor y ya, y buscar un trabajo, ¿no? En una empresa de renombre. Yo O sea, regresé te a Panamá. guiaron para allá, exacto. No, claro. Era el y deber ser. Y eso era el deber ser. Pero Exacto. siempre fui como que la más, como te decía, fui la oveja negra, la problemática, la rumbera, la que empezaba algo, la que no lo terminaba. Entonces, siempre le digo esto a la gente para que no se sientan mal, porque no importa Sí. si tú tienes 80, 90, 70, 60, 50, 40, 30. A veces no sabes qué hacer en tu vida hasta que tienes 80 y está bien, y es parte del proceso. Es correcto. Entonces, yo todo lo hice al revés. Todo lo que la gente hace normal, yo lo hice totalmente diferente. Entonces, obviamente, siempre, y también di muchos problemas. O sea, no es que fui fácil. O sea, también Eras rebelde. Era rebelde. Era terrible. rebelde. O sea, también, tú sabes, la rumba, que te tomabas los tragos, que llegaba a las 1500. O sea, ahí también di bastantes dolores de cabeza a mis papás en ese aspecto, ¿no? Entonces, en ese interí,
de cuando regresé a Panamá. Yo empecé a estudiar Derecho también. Terminé esto, empecé a estudiar Derecho y empecé a trabajar dentro de una empresa que es muy reconocida en Panamá, Morgan & Morgan. Correcto. Y tuve a Carrizo Durling, que fue yo he tenido dos jefes. Uno fue él y otro fue el señor Ricardo Martinelli, que fue mi segundo jefe. Wow. Y realmente los dos aprendí muchísimo y me arrepiento porque no terminé la carrera de Derecho. Me faltaron ¿Cuánto te faltaba? 7 materias. Y una de las cosas que quiero hacer es retomar eso y estoy viéndolo ya. 7 materias nada más. 7 materias nada más, pero en ese momento de mi vida que hay un hueco oscuro, que es lo que quiero decirle a la gente. Yo hablaba con una de mis mejores amigas, María Fernanda Moya, un beso para ti, amiga, y justamente me están pidiendo de las empresas que dé charlas. Entonces, yo soy buena vendedora, esa es una de mis skills y también otras cosas. Entonces, ella me dice, mira, tu historia es tan bonita porque la gente te ve llena de éxito, que te está bien, pero no saben que tú pasaste por una oscuridad muy fuerte. Correcto. Y que saliste de ella y que es posible hacerlo. Entonces, yo me volví tan rebelde y pasé por una situación en que me metí en drogas, pero profundamente. Y fue como un periodo de 6 meses. Y realmente fue impresionante porque yo toda mi vida, imagínate, había estado en Europa, Mari? Como 26. Había estado en Europa, había estado en varios lugares. Tú sabes que en las rumbas siempre pasan cosas. Sobre todo en Europa, que es supremamente liberal. En Europa, que era súper liberal. Súper liberal. Yo me acuerdo que mi mamá me fue a llevar y la gente fumaba marihuana y mi mamá casi le daba un ataque. Y dije, ¿qué es esto? Y la gente decía, ¿ves que pero si esto es normal? Súper normalizado. Y en esa época, imagínate, ya. Si ahora es más, y mi mamá que sí, era ahora... en la escuela casi le da un faracho. Entonces, oh my God. Claro, entonces a mí me pasaban bandejas y a mí nunca me interesó. Pero caí en una depresión porque yo venía de una familia que económicamente le iba muy bien y yo tenía todo lo que la vida te podía dar. Tenía todos los lujos y me sentía infeliz. Nunca me sentí completa porque realmente no sabía para qué había nacido todavía. Entonces, hoy en día entiendo que tuve que pasar por procesos de oscuridad que yo misma me busqué y que la vida me fue llevando para entender. Entonces, ese proceso de la droga fue como 6 meses y fueron bien fuertes, en el cual recuerdo que, y ya lo he contado en otros podcasts, recuerdo que me sentía tan infeliz, o sea, yo no sabía, era como que... No estabas conectada contigo. Lo que pasa es que la gente piensa que el dinero va a dar la felicidad, claro. Yo tenía estatus, tenía una familia que era buena familia, comodidades, tenías todo. Lo que la vida a nivel económico te puede dar, lo tenía todo. Pero no me faltaba nada. Pero tú no y conectabas yo no era feliz. Contigo. Y para colmo ni siquiera entendía el valor del dinero. Porque todavía ni siquiera yo lo había trabajado. Me lo daban o mi papá, o mi abuela, o mi mamá. ¿Tú crees que por ahí era esa falta de conexión con el ganártelo? El ganártelo puede ser porque sí trabajé de niña. Recuerdo que todas las... mi abuela siempre, yo la valoro muchísimo. Desde niña yo iba a la empresa y recuerdo que ella me pagaba y yo empezaba a archivar, ordenaba cosas y yo iba a los 3 meses de vacaciones a trabajar. Pero realmente... No sé si lo daba por sentado o lo veía más que todo como un juego. Okay. Porque no había... Lo que pasa es que en Latinoamérica, que a diferencia de Europa me di cuenta, muy dado que cuando los papás tienen económicamente todo, o los abuelos o los papás te dan todo en la vida. En Europa entonces, es gánatelo, aunque lo tengas. Europa, te enseñan. Yo me acuerdo que yo tenía una amiga que era el papá multimillonario y ella vino a Panamá y se montaba en Diablo Rojo y no sé qué. Y cuando yo llegué allá a su casa, a Suiza... Ella tenía que pagar desde los 15 años donde vivía y todo, a pesar de que el papá era un hombre lleno de dinero. Y creo que eso te hace también ver el valor de las cosas. Correcto. Entonces, en Latinoamérica, normalmente cuando los padres o los abuelos tienen dinero, sí te dicen tienes que trabajar o te dicen vas a dedicarte a las empresas familiares, que es muy dado en Latinoamérica. Y pues no tienes como que eso. ¿Será que tú sentías esa presión? O sea, era algo como que ya estaba... Yo no lo sé. Yo no te puedo decir porque... Yo creo que yo me acuerdo que en ese momento, lógicamente, yo caí en un hueco tan oscuro porque era tan buena mi trabajo en ese momento, me estaba yendo bien con esa persona y estaba aprendiendo muchísimo, pero me metí en una relación que no fue buena con una persona y no tenía amor propio todavía en ese momento. Y a veces las mujeres o los hombres en general, no importa el sexo, cometemos el error de buscar el amor afuera y no dentro de uno mismo. Y lastimosamente yo no he tenido muchas parejas en mi vida, pero había tenido pocas buenas, pero esta persona que no era mala persona, pero era una persona que tenía muchos problemas en ese momento, igual que yo. Y imagínate, nos juntamos y yo me dejé llevar por la ola. Ya.
Yo espero que esa persona esté bien hoy en día y que su vida haya cambiado, ¿no? Porque definitivamente tú también te tienes que alejar de los lugares donde no eres feliz, ¿no? Eso sí, y es el priorizarte. El priorizarte. El entender que no tienes que estar en situaciones ni en lugares donde no conectas, o sea, no nos podemos forzar a eso. Así es. Porque antes era como que tienes que estar ahí porque es el deber por educación, ¿no? O sea, si no te gusta, vete. Totalmente, y eso es algo que uno tiene que aprender Sí. y no te lo enseña. Yo hoy en día tengo 44 años. Si yo volviera a tener 26 años, seguramente no cometería esos errores, pero no sería la persona que soy hoy. Es correcto. Entonces tú ves también, fíjate que en Hollywood y en las altas esferas, tú ves los chicos que tienen mucho dinero también tienen problemas, la mayoría de Sí, drogas. pierden O la sea, noción. pierden la noción de muchas cosas. O sea que este es el mensaje para que la gente entienda, porque la gente piensa, vuelvo y repito, que el dinero da la felicidad. La felicidad con el dinero viene cuando ya sabes para qué eres bueno en la vida y para cuando tienes un propósito. Importantísimo. Entonces, en ese interí, yo tuve la suerte, yo, como te comenté, estaba en una escuela católica, soy muy respetuosa, yo en mi caso creo en Dios, pero hay personas que no son religiosas y esto va más allá de la religión. Hay personas que creen en el universo, etcétera. Y yo, en ese momento que caí en un hueco, eso se llama depresión. Yo pasé Correcto. por una depresión porque la droga tiene solo 3 caminos: la muerte, el manicomio o la cárcel. La verdad. Entonces, la droga te da depresión. Cualquier tipo de droga, ya sea droga legal o ilegal. ¿Cómo saliste de ahí? Sí, O sea, fíjate que me pasó esto y tengo que decirlo siempre porque yo siento que la gente tiene que entender, y yo lo digo con mucha claridad y con mucho orgullo, Dios existe. Pero yo conocía a Dios de la iglesia católica, de la misa, pero no conocía al Dios real. Entonces, en ese momento, yo estaba, recuerdo, mi abuela ya había fallecido, mi abuela materna. Yo recuerdo que yo estaba en mi habitación y eran las 3 de la mañana y estaba consumiendo sola. Imagínate lo mal que qué estaba. fuerte. Sola a las 3 de la mañana. Mi vida se volvió un 8. Obviamente mi familia, en ese momento mi papá todavía estaba vivo, mi hermana, mis 2 hermanas y mi papá sobre todo, me empezaban a decir, ¿pero qué te pasa? Porque tenía hasta cambios de humor. Claro. Claro, En momentos que no... Totalmente te destabilizas. Sí, sí, exacto. Entonces me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Qué necesitas? Y siempre te decían, pero tú lo tienes todo, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás mal? Entonces yo esa noche, a las 3 de la mañana, me arrodillé. No, ya no quería vivir. Nunca me quise quitar la vida. Nunca te digo, es que me voy a Pero lo matar. sentías. Pero sentía que mi vida no servía, que era una basura. O sea, es una palabra muy fuerte, pero yo sentía como que para qué yo estaba viva. Entonces, en ese momento, yo me arrodillé en mi cuarto sola y dije, mira, yo no sé si tú te llamas Jesús, yo no sé si tú te llamas María, Dios, o lo que me enseñaron en mi escuela, pero yo necesito ayuda. Y me acuerdo que también le empecé a hablar a mi abuela que había fallecido ya, y le empecé a decir, es que tú, abuelita, que estás del otro lado, que ya falleciste, necesito que me ayudes. Si ustedes existen, yo quiero ver si es verdad. Imagínate qué fuerte. Qué fuerte. Y de verdad que eso me tambaleó. Y yo no sé qué decirte, pero cuando tú pides ayuda, y no solamente me pasó en este momento, toda la vida, en las buenas y en las malas. Y lo tengo que decir, que cuando tú pides ayuda a Dios, a los ángeles, a la energía, al aire, al universo, a lo que tú quieras decirle, a tu yo, a tu interno, a un terapeuta, a las personas que no creen en nada. Cuando tú pides ayuda, la ayuda llega. Es así. La ayuda llega y al día siguiente yo estaba, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero recuerdo que mi hermana, una de mis hermanas, me empezó a hablar y me llamaba, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo ahí le dije, estoy consumiendo. Y mi hermana se quedó Santo. fría porque se ¿En quedaron ningún momento impresionados. lo dije, sospecharon? no, para nada, porque yo nunca fui una persona, yo sí me tomaba mis tragos y la borrachera típica, Exacto. pero nunca en mi vida por la O sea, a mente ellos no se me les pasó, exacto. No, porque yo nunca di problemas de ese tipo. Ya. Yo daba problemas de llegar tarde, de las borracheras. Ellos pensaban que era como eso. Era como Salió de rumba, estaba borracha, chao. No sabían, no tenían idea. Yo no sé, yo les preguntaría hoy en día, sería bueno, pero no sabían. Entonces era frustrante ver a una persona que no sabes qué le pasa. Claro. Y no sabes cómo ayudarla. Entonces le dije eso y por supuesto que mi familia me hizo una intervención. Enseguida llegaron a mi casa y me empezaron a preguntar. Lloraban. Recuerdo que mi hermana lloraba desesperadamente. Decía, ¿pero esto qué es? ¿Cómo es esto? Entonces me acuerdo que mi papá en ese momento me llevó a un psiquiatra se llama de adicciones. Okay. No recuerdo ahorita el nombre, pero era un hombre
Y yo me senté con mi papá y con mi hermana, con una de mis hermanas, y empecé a hablarle y a contarle. Y tú sabes lo que, o sea, así, tú sabes, a veces los doctores son un poco fríos, ¿no? Ya, Porque sí. eso es parte de su trabajo. Y él me escuchaba, ajá, yo hablaba. Mi papá y mi hermana aquí, entonces al final él terminó, me acuerdo más o menos de lo que me puedo acordar. Y decía, es que en serio, le dijo a mi papá y a mi hermana, es que yo nunca había visto que una persona que solo tuviera 6 meses le hubiera dicho a la familia que estaba consumiendo algo. Esto no es normal. A mí me llevan casos cuando ya tienen años, que ya han pasado años, que ya la gente está por el piso, no sé qué. Lo primero que le dijo, y me acuerdo, esto sí nunca se me va a olvidar, le dijo a mi papá, tu hija no es adicta, porque tiene muy poco tiempo de estar consumiendo y esto no es adicción. Mi papá empezó a llorar. Y tú te podrás imaginar el amor. Yo amo a mi papá. Lo amo. Es un amor tan grande que siento por él, que no está aquí físicamente, pero está conmigo. Exacto. A nivel espiritual. Y por primera vez en mi vida, imagínate, un hombre guapísimo, alto, militar, siempre mi protector, lo vi llorando y se quebró. Ahí yo entendí. Porque yo siempre decía, claro, en mi rebeldía, yo siempre le decía a mi papá o a mi mamá o a mis hermanas o a mis abuelas o lo que sea, pero ¿cuál es el problema? Decía yo, si la que comete el error soy yo, la que va a pagar soy yo. Claro, y uno altanero, ¿no? Y uno así, rebelde, como... no sé qué. Y mi papá me decía, estás equivocado, hija. Cuando tú estás mal, también las personas que te aman sufren. Es correcto. Entonces yo creo que por primera vez en mi vida yo me di cuenta que mis acciones no solamente me estaban haciendo daño a mí, sino también a las personas que me amaban. Y fue muy chocante para mí y lo entendí. Fue reveladora. Y fue revelador. Y sentí, y te lo tengo que decir nuevamente, en esa noche antes de hablar con mi familia, que me ayudaron y que eso cambió mi vida para siempre, empecé a cambiar mi vida. Sentí la presencia de Dios como nunca, creo que no la he vuelto a sentir de esa forma, alguna que otra vez. Pero sentí la presencia de Dios, del universo, del amor universal, de como lo quieras llamar. Para las personas que son religiosas o que son de otra religión. Sí, cada quien con sus creencias, pues. Es una cosa espectacular. No te puedo explicar. Es como una sensación de paz interna que es como que ya. Y te voy a decir algo. Eso le pasa a todo el mundo. Hay muchas personas que le das pena contarlo porque obviamente la gente te juzga y la sociedad te juzga. Entonces, ya yo aprendí a que la sociedad siempre te va a juzgar y yo soy feliz. Y lo cuento porque quiero ayudar a otras personas que están pasando por eso y que entiendan que se puede salir de ahí. Y realmente empezó, recuerdo que ahí es donde te iba a decir, mi papá veía talentos que yo no veía en mí. Y pasa muchísimo, porque me pasa hoy en día que a través de lo que hago, veo talentos en muchachas o en muchachos que no lo entienden y que no se valoran. Y yo les digo, tú no te has dado cuenta, pero tú eres bueno en esto. Entonces, mi primer salvador ahí fue, o sea, el primero que vio mis talentos fue mi papá. Él siempre me decía, tú no te has dado cuenta, pero tú eres buena hablando, tú eres buena, etcétera. Entonces, siempre la vida te va poniendo, así como te pone retos, también te pone personas maravillosas. Es correcto. Tanto de tu familia como, perdóname, extraños o gente. Y eso fue empezando ahí. Que te va haciendo descubrir eso. Y me acuerdo que mi papá me dijo en ese momento, mira, ¿a ti no te gustaría trabajar? Estoy apoyando a esta persona en campaña, acompáñame, etcétera. Y no tenía, ¿sabes? Cuando como que ya empecé como que... Y agradezco todos los días de mi vida eso porque empecé a caminar, tú sabes que la política cuando tú estás haciendo campaña tienes que ir que sea a las comunidades. Caminar un montón, exacto. Empiezas a caminar y a hablar con la gente y me di cuenta que me gustaba el contacto con la gente. O sea, tú decidiste simplemente en ese momento, ya yo no voy a seguir en esto y voy a comenzar a ver... Fue como un borrón y cuenta nueva de mi vida. Y yo creo que mi papá fue como utilizando las herramientas que él sentía que me servían. Y claro, y cuidándome y protegiéndome. Y mi familia también, y siempre se los voy a agradecer, porque realmente el amor que la gente da, que esté ahí para ti en esos momentos difíciles es muy importante. Demasiado importante. Eso uno lo valora después muchísimo. En el momento quizás no, en el momento de rebeldía yo estaba como que déjeme en paz, no sé qué, yo quiero vivir mi vida. Pero ya cuando ya tú pasas el proceso, te entiendes que las personas lo que te quieren es ayudar. El apoyo familiar y el hablar. Yo recuerdo que yo fumaba cigarrillo y mi papá nunca fumó. Creo que cuando era joven lo probó, pero detestaba el cigarrillo. Y yo estaba tan mal en ese momento que yo agarré el cigarrillo y empecé a fumar enfrente de él cuando pasó lo que pasó. Y yo dije, ajá, ya estoy fumando. Y mírame. Y yo nada más vi la cara de mi papá y es que...
¿Por qué, O sea, porque jamás... ¿por qué haces eso? No me dijo nada. Yo creo Claro. que a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido irrespetar fumar enfrente de él porque yo sabía que a él no le gustaba eso. Mi Pero mamá era- se había era fumado, esa y como- yo ya era una mujer de 26, 27 años y mi mamá sí fumaba y ella sabía que yo fumaba y ella como fumaba no me podía decir Pero es por nada. no bajar la guardia, o sea, Pero porque... así, yo dije, ajá, ya estoy fumando, ¿y qué? Y él, o sea, un hombre fuerte, imagínate, Claro. con todo el amor del mundo, callado. O sea, porque es que ponte a pensar, yo ahora que tengo una hija o lo que sea, Ahí yo creo te que está, él no sabía claro. qué hacer. Yo me imagino que él se quedaba como que, ¿qué hago? ¿Qué con esta hago? chiquilla de porra? ¿Qué le digo? ¿O qué le digo? ¿O qué hago? Entonces, para él también fue, para Retador. los papás y las mamás y para todo el mundo, para los amigos, para las parejas. Todo esto es un aprendizaje. Claro que sí. Los aprendizajes vienen de lado y lado. Esto es sin parar toda la vida. Entonces, de verdad que me estoy acordando de cositas así. Entonces, Se te vienen todos los recuerdos, me vienen ¿verdad? algunos recuerdos así en el camino. Y Total. le hice caso y de verdad que ahí empecé a darme cuenta, me fui guiando la vida para que yo había nacido. En ese momento empecé a entenderlo un poquito. Recuerdo que en ese momento el señor Ricardo Martinelli ganó en el año 2009. Ok. Yo tenía ya 28 años y entonces fue como que se me dio la oportunidad de trabajar con él, cosa que siempre le voy a agradecer y se lo digo siempre que puedo hablar con él. Claro que La sí. oportunidad de que me dio porque estuve 5 años del gobierno de él, más 2 años en campaña, cuando recuerdo que nadie creía en él. O sea, realmente yo me acuerdo que cuando yo era el año 2009, ese señor ganó y había 62% del país votó por él. Pero Wow. cuando yo empecé a trabajar con él, habían dizque 2 personas. Pero claro, cuando ya a ti te va bien, la gente se te pega. O sea, ¿no? tú comenzaste en la parte de campaña. Yo empecé en la parte de campaña que habíamos 2 personas y ya. O sea, así, que Y ahí- era él y dizque la juventud éramos yo y 2 personas más. Y ahí conectaste con la comunicación. Y ahí Es aquí. empecé entonces, dentro del proceso, cuando yo empecé a trabajar ya en este gobierno que se me da la oportunidad, Ajá. yo empecé a trabajar con, la gente me llamaba mucho, obviamente, para pedirme ayuda. Necesito una silla de ruedas, necesito que me ayudes con mi comunidad. Y yo tengo que decir y agradecer que mi jefe en ese momento, que era el presidente, yo le decía, señor Ricardo, mire que la gente tal necesita ayuda, o tal cosa. Y él dije, claro que sí. Y muchas veces me dijo que sí a muchas cosas y eso es... Y la gente, claro, me llamaba. Pero una vez, como en el año 2000, no, fíjate que antes que me pasara la pelea que yo tuve con él, que era mi jefe, porque he tenido 2 jefes que me marcaron, solo ellos 2. Ok. En el 2009, yo estando ya trabajando, ya había pasado por el proceso, ya estaba bien, todo lo demás. De la nada, me acuerdo que una de mis mejores amigas, Cristela Jelensky, que la amo con todo mi corazón y que es mi hermana, se casaba. Y yo era dama Ajá. de su boda. Entonces, me acuerdo que, obviamente, yo en ese momento dije, ay, me subí unas libritas de más y empecé a ir al gimnasio y empecé a hacer ejercicio, que en ese entonces no tenía ningún tipo de disciplina. Ahora, hoy en día sí, es una Sí, cosa estás increíble. disciplinada. Estoy súper disciplinada Me con el encanta. ejercicio. Empecé a darme calambres. Y yo decía, y el entrenador dice que eso es normal, lo que pasa es que tú no haces ejercicio y seguramente tu cuerpo está como que... Acostumbrándose y tal. acostumbrándose, etcétera. No, tú sabes, no, la gente no sabe, o sea, tampoco era doctor, entonces siguieron los calambres y cada vez se intensificaban más y se intensificaban más. Entonces mi papá me llevó al doctor y el doctor me empezó a tocar en ese momento y le dijeron, que mira, tú tienes que ir a un neurólogo porque no es normal, o sea, él solamente con palparme me empezó a sentir algo. Y ahí cuando me llevaron, y para que sepas lo que son las enfermedades y que yo creo en esto, en ese momento a mi papá ya le habían dicho que él tenía cáncer. Wow. Y yo, como era tan apegada a él, en vez de llorar o sacar el miedo y la frustración de que podía perderlo por esa enfermedad que me asustó nada más escuchar el nombre, yo me hice la fuerte, la que yo iba a estar ahí. Entonces, mi cuerpo Eso. no supo, como no lo saqué por la boca, mi cuerpo lo sacó por otro lado. Estaba Entonces, sufriendo. Exactamente. Entonces ahí me dijeron que tenía esclerosis múltiple. Wow. También fue un proceso difícil porque quedé en silla de ruedas. Me dijeron que más nunca iba a Mari. poder caminar. Entonces, pero mírate, por eso que el tema de que voy a dar las charlas es de la oscuridad a la luz. Es que tienes, o sea, De todo. no, no y obviamente tu historia, o sea, es increíble cómo has sido tan resiliente con tantas cosas, ¿sabes? Porque hay personas que le pasa la primera y, me voy a morir, no, hasta aquí llegué, pero
es el ver... Yo pienso que tenía un acompañamiento ahí Eso. que no me di cuenta porque, claro, en algunos momentos uno se frustra. Por supuesto que sí. O Y sea, como no es que humano, vas a tú estar... veces dices, hasta aquí llegué. O sea, no y estás ya. como un protón de felicidad todo No, el día, no, pero... no, y eso es imposible. Claro. Y es parte de la humanidad sentir, y eso es lo que la gente no entiende. Ser positivo no significa que yo todos los días estoy bien. Eso es correcto. Hay días que no paro de llorar, que estoy mal, pero tengo las herramientas para salir más rápido de los huecos. Es así. Entonces tuve que pasar por eso, fue muy duro, me asusté muchísimo. Por supuesto. Me asusté muchísimo, pero lo tomé también con mucha fuerza y pues salí adelante con ese proceso. Hoy en día lo llevo muy bien, cambié mis hábitos, etcétera. Pero fue muy difícil y también agradezco nuevamente a mi familia que estuvo ahí también ayudándome en ese proceso. Y yo en ese momento era las que yo me enconchaba, nadie sabía que yo estaba pasando por eso, ni mis amigos, ni nadie. O sea, Es demasiado importante pedir ayuda. O sea, hay yo veces no que no. sabía pedir ayuda y todavía me Eso. cuesta. Ya estoy aprendiendo, pero yo no sabía pedir ayuda. Yo tampoco. No Pero ya sabía sé. pedir ayuda solamente a mi papá, porque mi papá era mi salvador, Ya. con facilidad, pero hasta él me costaba. Entonces, tuve que aprender a pedir ayuda. Entonces, en ese proceso, yo en el año 2012 tuve una situación con mi jefe. Alguien le habló mal de mí. Wow. Y le dijo que yo había hecho algo que no había hecho y él se molestó mucho conmigo. Y en ese momento él me dijo, te vas de aquí, de donde estás. Y mi papá ya estaba como en esa parte final del cáncer. Yo estaba como fastidiada porque ¿qué hace uno como mujer o hombre? Esto no tiene nada que ver porque yo tengo amigos que me llaman dizque que no, que mi trabajo, que me fastidia. Porque adivina, la mayoría de la gente le fastidia su trabajo. Sí. O no es feliz. Y a los que nos gusta nuestro trabajo también pasamos por momentos duros. Sí, va, por supuesto que o que sí. si el cliente, o que si esta persona no me entendió. No es o que lineal, conecté. y es No un lineal. aprendizaje, o sea. Y es un aprendizaje. O ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O quién me hizo Porque esta tenías que maldad? aprender. No. Es que si no me hubiera pasado eso, yo no hubiera emprendido. Es correcto. Porque en ese momento de quiebre, que fue lo mejor que me pudo pasar, tanto así que después mi jefe dice que, ay, regresa, que no pasó nada, se le quitó, fue una impulsividad. Y en ese momento, Ahmed Arosemena, que murió hace poco, lastimosamente de cáncer, muy joven, de 45 años, él me dijo, yo estaba tan mal que yo no quise llegar a mi casa a decir que yo me había peleado con mi jefe, ni que la estaba pasando mal. Yo me quedé callada, me cuesta pedir ayuda, ¿Viste? decirlo, me lo aguanté, calladita, pero tenía a personas siempre ahí. Y yo dije, no, yo no le voy a decir esto a nadie, no tengo por qué decirlo, yo me lo voy a aguantar y yo voy a ver cómo resuelvo Yo esta puedo, situación. exacto. Y me acuerdo que me transfirieron a un lugar y yo dije, ¿qué voy a hacer ahorita? En este lugar no voy a poder trabajar como trabajaba en el otro lugar. Y todo no, tú sabes que siempre salen nuestros dramas, Ya. queen, o a los hombres también, a todo mundo, los seres Todo. humanos nos salen nuestros dramas, es parte de Totalmente. la vida. Y en ese momento, sin yo saberlo, era mi mayor bendición, porque a mí me dijo, ¿tú no te has dado cuenta que tú eres muy buena escribiendo y que tú eres muy buena comunicando? Y yo le digo, sí, porque me acuerdo que una de las cosas que yo hacía era explicar la cantidad, y en ese momento había una cantidad de proyectos, se estaba haciendo el metro, había un pocotón de cosas en la calle. Y tú eras la vocera de todos Y yo estos era una de proyectos. las voceras de estos Ya. proyectos y yo me sentaba, yo me acuerdo, porque en política siempre está la gente que si tú no eres de ese partido, tú eres no sé qué, entonces Ya. la gente te empezaba a atacar. Y tú sabes qué yo hacía, yo dije, ok, tú me estás atacando porque yo soy de este partido, yo estoy en este partido, pero yo me quiero sentar contigo realmente a explicarte. Y tú sabes que la gente, sin importar si era de un partido político o no, Te escuchaba. me escuchaba y lo valoraba porque yo no iba peleando. Yo no me podía decir que no sé qué. Porque sí, un momento, yo al principio sí, uno en su juventud sí comete el error de decir es que no, porque Sí. ese es mi jefe tiene la razón. Ahí tú te das cuenta que tú tienes que escuchar. Sí. Y tienes que aprender a explicar y a hablar. Y cuando tú no peleas, la gente te escucha. Y había gente que odiaba a Ricardo Martinelli, que me decía, ¿sabes qué? Tú me caes bien porque me estás explicando tu proyecto y no me estás peleando. Y en ese momento, sin saberlo, entonces, como te dije, tuve esta situación con él, que me apoyó muchísimo también con el tema de mi enfermedad y se lo voy a agradecer siempre también a él, porque siempre en la vida uno tiene que ser agradecido. Por supuesto que sí. 100%. Con Entonces, todas las personas, buenas o malas, que están en la vida, es hay que agradecer. Todas las personas hay que agradecer. Claro. Y eso en ese momento, él se portó muy bien, la verdad. En ese tema me apoyó muchísimo con la enfermedad en ese momento, con la condición. Y aprendí muchísimo de él, porque es un tipo que no para de trabajar. Ta, 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 ta. Era de los Una que a la máquina. 1 de la mañana me decía... yo me acuerdo que yo le decía, es que... Son jefe, la 1. Son la 1 de la mañana. Son la 1, gracias. Déjeme dormir un ratito y mañana vemos. O sea, ese hombre es una máquina. Yo No para. también soy igual, pero hay que aprender a descansar. Porque si uno no descansa, no funciona. Entonces, aprendí. Yo tuve 2 jefes y te dije, Salud. los 2 jefes que tuve eran lumbreras, eran brillantes.
De esos que hay que muchísimo. absorber todo. Y lo aprendía mucho. Tanto que yo estaba en la universidad, yo ni siquiera tenía que estudiar. Yo nada más me sentaba con Carrizo Durling y le decía, es que mira esto. Y para colmo yo estaba de pasante, iba a la corte y todo. Y para mí era súper fácil, porque cuando trabajas en eso, el proceso es fácil. Entonces, él también tenía mucha paciencia de explicarme todo y es un ser humano, uno de los mejores abogados que tiene este país. Entonces, Carrizo Durling, la verdad que sí. Y Te puliste con todas esas experiencias, me literalmente. pulí muchísimo y tuve una suerte increíble y sigo teniendo una suerte increíble con la gente que se me topa en el camino. Entonces, básicamente, en ese interín, como te decía, cuando mi amigo me dice esto, cuando tú no tienes nada que perder, nena, o sea, tú no tienes nada que perder de que ya me votaron o ya esto, nada, entonces tú dices, No bueno, pasa nada. No pasa nada. Entonces, él dice, ¿por qué no haces un programa de radio? Yo es que, pero es que yo nunca he estudiado esto. Y me dice él, hazlo. Y mira, eso sí yo tengo bueno, que yo, vamos. Lánzate. Yo creo que eso son, los emprendedores estamos acostumbrados como a que, Eso sí. ¿qué es lo que te decía? En la escuela no te enseña, porque tú en la vida siempre o sea, no es fracaso. Vas a caer y es parte del proceso, pero te lo enseñan como Hay que arriesgarse. fracaso, pero hay que arriesgarse. Claro. Algunas nos van a salir bien y otras no tanto, pero es parte del proceso. Entonces, Pero es peor después pensar de por qué no lo hice. Así es. ¿Qué hubiera pasado? así es, le toqué la puerta a Rogelio Campos, que es Ajá. uno de mis mentores, es uno de los dueños de WOW, uno de los accionistas de WOW. Y yo le toqué la puerta y le dije, mire, yo quiero hacer un programa de cambio en positivo, me acuerdo que se llamaba al principio. Y él me dijo, Marisol, yo te he visto en vocerías del gobierno, porque yo estaba trabajando con el gobierno, y lo haces bien. Te voy a dar la oportunidad. Me dio el último programa a las 10 de la noche, de 9 de la noche. Bueno, pero Y ajá. yo se lo agradezco. Yo siempre le hago bullying y le digo, ¿qué fue lo que tú hiciste para que tú miras ese chat? A las Y se 12. ríe. Y le dije... Todo el se mundo ríe. dormido. Y me dice que, ¿cómo quieres que te diera el programa a las 4 de la tarde, a las 5? El prime time. No, y era malísima. ¿En serio? Claro. Tenía las habilidades, pero no estaba desarrollada, no Es estaba correcto. todavía. Tenía miedo, yo hablaba como que sí, no sé qué. Buenos días. Buenos días, buenas noches. Porque Buenas era la noches. noche. Y me acuerdo que mi público era los pelados de la universidad, los amo. Me escuchaban, dije, estás escuchando, no sé qué. Pero en ese interín, claro, me fui soltando y esto es muy importante. Sí. Eso le pasa a todo el mundo. Claro que sí. Si tú vas a los prime times de televisión o de redes sociales, o sea, la gente tuvo que empezar desde abajo. Por supuesto. Yo en mi primer programa dije todo al revés, para que sepa. A mí me Claro. lanzaron y dije todo mal. Y estudiaste Me quería montar. y eres una comunicadora nata y se Sí. te nota. Sí, sí. O sea, eso, Y tú y eso yo lo somos- sientes. Tú y yo hablamos hasta por los codos. Por favor. Pero esas personas Párennos, porque- Párennos porque nunca vamos a acabar este Total. podcast. Pero eso hay que practicarlo también. Sí. Y el que se cree que se la sabe todas hasta ahí llegó. No, aquí seguimos aprendiendo. Aquí seguimos aprendiendo Ojo, siempre. y qué rico, porque el día que dejemos aprender, como siempre digo, se acabó la vida. Se acabó la vida. O Así sea, es. eso es lo más rico, que tú puedas seguir puliéndote y que vengan cosas nuevas y que, ¿sabes? Siempre te nutras, porque si no... o sea, Totalmente. como esa gente que me digo, me retiro, y yo, ¿para qué? Yo descanso cuando me muera, como digo yo. No, yo creo que ni cuando mueras vas a descansar. Porque eso es otro Arriba. esto es otro podcast que después lo vamos a hacer Me de mis encanta. temas espirituales. ¡Ay, amo! Y te quiero traer a una crack que te va a volar la cabeza. Es que hay mucha gente que te quiero traer. Me encanta. Entonces, en ese caso, bueno, le hice caso y gracias a Dios Rogelio me dio la oportunidad. Y bueno, en el 2012 empezó y me pasaba que como yo estaba trabajando en ese momento en el gobierno de Cambio Democrático, puse cambio en positivo, porque yo era la que decía las cosas positivas de los Es correcto. proyectos. Y me recuerdo que Eddie Vázquez y Rogelio Campos me citaron una vez en la oficina y me dijeron un abrazo, los dos que han sido pilares muy importantes y lo tengo que decir siempre, se los voy a decir en agradecimiento. Me dijeron, mira, vamos a analizar el nombre porque tú estás inscrita en Cambio Democrático y tú trabajas con el presidente Martinelli. Claro. Y realmente lo que estás haciendo es muy bonito. Entonces, yo en ese momento, créeme que yo no tenía ni siquiera idea de lo que iba a hacer esto. ¿En Yo serio? pensé que nadie lo sabe. Cuando tú empiezas un proyecto, yo he hecho el cassette atrás y tú hablas con la Marisol de hace 12 años y tú le dices todo lo que ella iba a hacer con esto, No se va a tenías ni reír. idea. Te va a decir que yo soy capaz de hacer eso. No tenía idea. La bola que se formó. La bola que se ha estado formando y lo que viene. Entonces, ellos me dijeron, empezamos a hablar de nombres. Y yo, una cosa que yo siempre te he dicho es que yo amo Panamá. Sí. Amo Panamá. Yo nací en este país, he tenido la oportunidad de... Amo Panamá, pero también amo el mundo. Amo Venezuela, amo todos los países del mundo porque todos los países donde he podido ir, la gente me trata con un amor y cariño espectacular.
Y yo soy de las que cree que Panamá para el mundo. Yo quiero que cuando yo vaya a Venezuela, o yo vaya a Europa, o yo vaya a Te reciban África, con el mismo cariño. No solamente eso. Quiero venderles Panamá, porque ese es mi trabajo hoy en día, vender Claro. Panamá. Y que ellos también vengan a Panamá a invertir. Yo siempre les digo, ven a invertir a mi país. Ellos se ríen, claro que sí, y lo estamos haciendo. Entonces, ese amor por Panamá, hablando con ellos, porque eso es como un brainstorming y a ti te tiene que haber pasado también con el Claro. nombre del podcast tuyo. Por o supuesto que sí. Empezaron a Un hablar montón. y a veces cambias cosas en el trayecto. Claro. Entonces, salió Panamá en positivo, la magia. Imagínate qué nombre tan poderoso. Qué belleza. Panamá en positivo. Y empezó el programa de radio y fui mejorando y muchas personas, yo tengo que agradecer, pero ¿ves por qué te digo que existe Dios? Sí. O la fuente, como quieras llamarlo. A mí se me ponen unas personas de frente que yo no tengo idea cómo me sale. Pero es que una gente que me abre, que yo digo, es que esto no... Yo podría ser muy berraca en lo que hago, pero es que aquí tiene que haber una mano que me está ayudando. El agradecimiento. El agradecer, ¿sabes? agradecimiento. El enfocarte. Y la pasión, ¿no? Cuando a uno le encanta Por lo que favor, hace. sí. Pero si hay una mano Y eso que por se atrás te nota. está ayudando. Sí, se Y nota. eso se nota. Cuando tú La haces energía algo... se nota. O sea, Se nota, ¿verdad? pero totalmente. Y a veces uno no se da cuenta, pero la gente te dice, Es tu como energía es magnético. arrolladora. Eso, es magnético. O sea, mira, ese tipo de personas que yo lo estaba hablando, no me acuerdo con quién que vino, y lo está diciendo, yo trabajé con mujeres super powerful. Y la energía de esas mujeres es algo que yo nunca olvido, porque es ese tipo de persona que entra y te contagia de la pasión con lo que hacen No, las totalmente. Y me ha pasado con hombres y mujeres. O sea, que amo, son personas que eso- llegan y tú... cosas. Por favor. Crack. Que no O hay sea- manera de no voltearlos a ver porque es eso, te inspiran. Y bueno, y también está que uno siempre tiene como una conexión con ciertas personas, ¿no? Sí. Que están haciendo cosas. Entonces, en ese momento, el programa de radio empezó a crecer, me fue bien, seguía de noche todavía. Y en el 2015, recuerdo que le toqué la puerta al señor Juan Carlos Tapia, que Ajá, no sé si... claro. Bueno, él es, para la gente que nos está viendo en otros países, el señor Juan Carlos Tapia es también muy reconocido a nivel de Latinoamérica Sí. porque tiene un programa que se llama Lo Mejor del Boxeo. Y él pasó también en Venezuela. Sí, sí, el claro. programa de él en Perú, en muchos países. Era muy amigo de mi papá. Y como ya mi papá había fallecido, que eso es otra cosa que te tengo que decir, porque se lo digo a mi hija y se lo digo a todo el mundo. Yo es que ustedes no tienen idea de cómo cuando una persona trata de hacer las cosas bien, a mí, ¿tú sabes cuánta gente me ha abierto las puertas por ser hija de mi papá? Un montón. Montón. Te puedo decir Juan Carlos Tapia, te puedo decir Ignacio Mayor, que son cracks. Y mucha gente más, que son personas importantes de mi vida y que son mis mentores Exacto. principales. Y muchos más que por ser hija de él me dijeron, tú eres hija de Juan Antonio, yo te Venga. voy a recibir. O sea, y eso es lo que yo creo que mi hija el día de mañana también, cuando ella esté en ese interí de buscar su vida, también le digan, tú eres hija de Marisol, ven, te voy a recibir. O sea, tener la oportunidad, pero tú también lo has hecho bien. Porque, No, claro, yo también o sea, me lo he ganado, porque eso. pero te abrió la puerta el amor ese. Aprovechaste el tener... Aproveché esa oportunidad de que Correcto. lo conocían y que también son personas muy ocupadas. Ya cuando uno está muy ocupado, a veces uno entiende, yo quisiera darle el tiempo a todo el mundo, pero a veces no puedo, pero siempre trato de buscarlo, pero estas son personas muy La ocupadas. persona que te dé su tiempo es lo más valioso que hay. Escúcheme, que alguien te regale su tiempo, Sí. eso no, vale oro. Sí, No, sí. nosotros no tenemos idea. Olvídate el dinero, tus contactos, tu tiempo. No, Eso es lo único que no se recupera en esta vida. Es lo más lindo que una persona que está ocupada te diga, vente a sentar a tomarte un café conmigo, vente a sentar a tomar una copa de vino conmigo, Vente al podcast. vente al podcast. Yo feliz, súper O sea, agradecida demasiado contigo. No, agradecidos nosotros, por favor. Ay, chica, por favor. Entonces, estamos aquí fluyendo, pero bueno. Estoy feliz. Too much. Entonces, en ese momento le dije al señor Juan Carlos Tapia, porque yo escuchaba y la gente decía, pero qué bonito lo que estás haciendo, que no sé qué. Claro, mi familia al principio me decía, ¿a qué juegas? Ya Con me el pasaba programa. mucho, me decían, o sea, búscate un trabajo normal. Eso no da plata, eso te hace perder tu tiempo y todo lo demás. Y yo realmente no quería, es que yo Tú hubiera estás sido conectando tan con- infeliz. Ya. Escuchar a la gente a veces que te ama también te puede ser... Y yo lo decía en estos días en LinkedIn, escribí un artículo que decía, es que mira, a veces las personas que te aman también te pueden truncar sin darse cuenta por los miedos. Porque yo también a veces reacciono por mis miedos con mi hija o con mis amigos o con la gente que... Entonces dejen que la gente busque lo que le toca. Sí, Y porque si no reflejan sus funciona- miedos en ti. Claro, y si no funciona, porque emprender no es fácil. No. Y hubo momentos como 2 o 3 veces durante estos 13 años de Panamá Positivo que 11 13 años la años. gala y 2012 que empezó, saca la cuenta 2012-2025. Imagínate. Empezó en abril el programa de radio, pero realmente, obviamente en ese proceso de 13 años, eso toma tiempo todavía en que se dé a conocer.
Y todavía es lo que falta, Por muchísimo. supuesto. Hay gente que no tiene idea qué es Panamá en Positivo y yo todos los días cuando salgo a la calle lo explico. Y para la gente que nos ve en otros países, Por Panamá en favor. Positivo, como les decía, empezó como un programa de radio donde se hablaba las buenas noticias de mi país. Y en el año 2015, que ahora por eso quiero terminar de explicar la historia y al final Por explico favor, de sí. qué se trata un poquito, le dije a este señor, quiero hacer una gala, quiero hacer unos premios donde la gente que está haciendo el bien en mi país sea reconocida. Me encanta. Y este señor me dijo, te voy a apoyar, te voy a apoyar. Y de verdad que gracias a Juan Carlos Tapia siempre, él ha sido un papá putativo en mi vida también y ha sido Un gran tipo apoyo. fuerte Sí. porque es duro, es un mentor duro porque me ha hecho así, ¿ves? Duro cuando me ha tenido que regañar, me ha dado duro y me ha dicho, esto no puede ser, tienes que... Es una persona que ha sido un padre para mí y su familia lo sabe, su esposa, sus Qué hijas. bonito. Y me tratan también con mucho cariño a su familia y lo agradezco muchísimo. Entonces, él ha sido un gran maestro en mi vida, me dio la oportunidad. El primer año, tú sabes, esa señora nada más hacía, dice que quiero que me apoyes con este proyecto, no sé qué. Y todo el mundo le decía que sí. Pero claro, yo veía un Por tipo supuesto. que yo no tenía, yo lo veía, yo dije, ay, qué fácil todo, qué bonito. Déjame llamar yo también. Ay, no, chica, o sea, yo veía, este hombre nada más hacía así y le decían que sí a todo. O sea, todo lo que él decía y se veía tan fácil. De Y todo yo lo que ahí él trabajó también él para llegar allá. O sea, ya ¿qué tenía es eso? como 40 y pico años haber trabajado, Imagínate. claro, pero en ese momento uno como que razona algunas cosas, pero no las entiende Exacto. del todo. Y me ayudó, recuerdo que el primer año fue no eran premios per se, sino fueron como reconocimientos a 17 personas del país. Qué bonito. Y fue todo bonito, todo color de rosa. Llamó a 3 clientes, a 3 empresarios, los 3 me apoyaron, hasta gané plata. O sea, todo bonito y color de rosa. Adivina, cuando le fui a tocar la puerta en el año 2016, me dijo que te vaya bien. Y ahí fue donde yo realmente empecé a ser emprendedora. O sea, porque ya tenía el programa de radio y pues claro, ganaba algunas cosas, pero realmente tenía algunas cosas que tenía que trabajar todavía. Pero ahí, en ese año, recuerdo que en el 2016, yo estaba embarazada de mi hija. Ajá. Y yo siempre hago la gala, que este año la voy a hacer en septiembre, pero normalmente siempre la hago en octubre. Ok. Y ese año empecé a buscar patrocinio sola porque no me ayudó. O sea, fue como que tírate acá. Y yo... O sea, tú dijiste, yo tengo que mantener este proyecto. sí, Ahora me toca a mí. Y yo me acuerdo que llegó un momento en que yo me rendí. Yo dije, no me sale la plata. O sea, le toqué la puerta a miles de personas que con mucho cariño me decían, ay, qué gusto verte, pero no. Ya. No, porque te dicen muchos no. Y es parte del proceso. ¿Tú Es sabes correcto. cuánta gente hay allá afuera pidiendo plata para su proyecto? Miles Miles. de millones todos los días. Y eso Sí. es una de las cosas que también quiero escuchar a la gente. Cuando la gente me dice, nada más me estás dando 3 minutos cuando yo pongo a los nominados de la gala Haga hablar. ¿no? a hablar Ahí a los va. jurados, les doy 3 minutos y 3 minutos es bastante. Sí. Yo le digo, en la vida real tú no tienes ni 30 segundos para hacer un pitch. El famoso pitch de elevator pitch. El elevator pitch que lo llaman hoy en día, Claro. pero cuando tú te encuentras, por ejemplo, con un Tapia o con un arquitecto mayor que me tocó verlo en Colón y decirle, arquitecto mayor, tengo tal proyecto, tal. O sea, si tú no enganchas los primeros 30 segundos, la gente te Sí, va a decir sí. que no. Porque son No, gente que es así. les piden plata todos los días. Y son personas que están en miles de proyectos y es parte de la vida. Y ellos 3 minutos están muy bien. 3 minutos es Muy mucho. bien. Y de hecho, La verdad. hasta los mismos jurados me dicen que ay, pobrecito, dale más tiempo. Yo dije, no. Yo creo que hasta 2 minutos y medio, 3, porque realmente no lo entienden. Yo sé que cuando uno Este tiene un año proyecto, son 2 minutos. este año son 2 minutos. Pero mira, el Qué podcast, horror. todo lo que estamos hablando, y ellos obviamente en ese momento quieren... pero eso vamos a llegar allá. Entonces, en No ese podemos momento- darle un podcast. Vamos a llegar a ese momento. Pero en el 2016 fue un año donde yo tuve que aprender a creer en mí y a no rendirme y que lo estuve a punto de hacer. Claro, porque uno tiene que pagar cuentas, Sí. porque uno no le alcanza. Y ahí sí tuve que usar de mis ahorros. Y me conseguí, sin mentirte, cuando ya me iba a rendir, era noviembre. Me salieron 3 clientes. Porque no te rendiste. Porque no me iba a rendir. Pero en ¿Viste? ese momento en que ya me iba a rendir, ahí fue como que yo creo que El la universo. luz dijo y el universo dijo, ya vamos a ayudar a la pelada. Ya la pelada la ha dado, Exacto. ya lo hizo, este es el momento. Y me salieron 3 personas para ayudarme. Y yo me acuerdo que yo tuve que poner como $1,000 o $2,000 porque tampoco era un proyecto tan grande como ahora. Ahora ha ido Claro. creciendo mucho más. Un montón. Entonces me salió el proyecto. Recuerdo que ese año Olga Sinclair y Juan Carlos Tapia, Ubaldo Davis,
que fundó La Cáscara en Panamá, y Eddie Wow. Vázquez fueron jurados. Ya hice Wow. por primera vez los jurados. Y fue un año donde tanto Olga Sinclair como Juan Carlos Tapia me regañaron muchísimo. ¿En Me acuerdo serio? que, claro, pero regañado para bien. Pero en ese momento, recuerdo que hasta me escribió una carta donde me decía todo, o sea, me dijo, en este momento disfruta tu noche, pero después tenemos que hablar. Pero fue, o sea, igual Olga... O sea, fue tough, pero fue para bien. No, pero fue tough para bien. Eso. O sea, y siempre con la enseñanza. Porque si tú regañas Eso. a una persona, no era regañar, era como aconsejar. Si tú aconsejas a una persona o la tratas duro y no le dices por qué, no tiene sentido. Sí, tampoco... Ay, no puedes hacer eso, o sea... Y mira a las personas, y Ya. mira a Olga Sinclair, una crack también. Imagínate. Y Olga no me regañó, pero me dijo, Marisol, tú no puedes hacer un evento donde tú empieces tarde. El tiempo mío y el de la gente es importante. Yo nunca se me va a olvidar eso. Me dijo, a mí no me Te importa marcó. si la gente no ha llegado, porque yo estaba, pero esperemos un momento más, que falta gente, que no sé qué. Me dijo, yo no me acuerdo a qué hora era que arrancaba en ese entonces, pero vamos a suponer que arrancaba a las 7 y eran las 7:45, yo no había arrancado. Y me dijo, no más, no vuelvas a hacer esto porque el tiempo de la gente... Vale. Pero para que veas enseñanzas, ¿no? Y hoy en día yo amo a esa señora. Este año le vamos a dar el premio especial en Panamá Positivo. Wow. Porque uno me apoyó, yo era chiquitita, nadie me conocía, y obviamente me apoyó gracias al señor Tapia, que le pidió el favor. Qué Por favor, belleza. apoya a esta muchacha que es como una hija para mí y que su papá era mi amigo. Entonces, esos son los regalos que te da la vida. Sí. No el dinero, eso es el regalo que te da la vida. Entonces, sí, fue muy duro y seguí, y seguí, y seguí. Y después vinieron muchas cosas más donde tuve que aprender más enseñanzas fuertes, que en un momento, también en el año 2021, tuve un encontronazo fuerte y pensé que hasta ahí llegaba. ¿En serio? Con un tema administrativo, como que ya iba creciendo, pero tuve una situación de que no pensé que lo iba a poder hacer sola. Tú sabes, al principio uno no cree en su capacidad, uno cree que cree, pero muchas veces la vida te pone como contra la pared Sí. para que tú tengas que ver y realmente forzarte. Sí, es Y yo realmente lo que todavía, quieres. Estamos en 2025, yo todavía en 2021 y todavía hoy en día hay cosas que todavía dudo. Claro que sí. Y estoy trabajándolas todos los días. Y adivina, si llego a los 90, también me pasará que tengo Claro. que seguir trabajando. Es que esto es humanidad. A Esto veces no te es- tienen que sacudir un poquito para que, ¿sabes? me han sacudido, la vida te tiene que sacudir para Sí. alegrías y para tristezas. Pero yo le digo a la gente, cuando dan charlas, tú no le puedes dar a una persona, dices que bueno, te voy a dar las 3 características para el éxito. Eso no existe. Eso no existe, gracias. Eso no existe de que la A, la B y la C. Si haces esto te va a ir bien. No, no. No, cada persona tiene una vida diferente. Y Estamos clarísimos. y yo en esos años tuve varias pruebas fuertes de cosas dolorosas que yo tuve que aprender, personas que se fueron de mi vida y personas que llegaron, entonces que también aprendí muchísimo de ellas. Claro. Y siempre les voy a dar las gracias, pero que ya no están y que en ese momento yo no sabía si iba a poder sola sin esas personas. Entonces me di cuenta que sí podía, que sí había nacido para esto. Empecé a ver mi capacidad y en el año 2022, ya sola con mi proyecto, ya arranqué con todo y fue como encontrando esa esencia. Ya todos los años son 13 categorías. Qué bonito. 60% de jurados que son los mejores empresarios de Panamá. Qué Y eso es belleza. una belleza. Claro. Eso es un éxito seguro porque no solamente hay panameños, hay extranjeros también. Qué Y belleza. porque Panamá es un país Has integrado todo. que ha integrado a todo el mundo. Ahí, por ejemplo, está Miguel Bolinaga, Qué belleza. que Wow. es un gran venezolano panameño, porque Sí. también es panameño, presidente de AES, que le encanta Panamá Positivo y muchos más. También tenemos una categoría que cree que se llama País Amigo, donde le da la oportunidad a embajadores de otros países de conocer el proyecto. Qué bonito, Entonces, Marisol. la magia se fue dando en ese momento y de repente el bebé se creció tanto que te puedo decir que estamos en el año 2025 y el año donde yo vi el crecimiento real fue el año pasado. ¿En serio? Sí, sí, de sí, todo sí, lo, sí, o sí, sea, sí. O sea, que yo te puedo decir, ya el crecimiento real lo vi el año pasado. El año pasado me di cuenta de lo que tenía. Porque me lo dice, por ejemplo, una de mis mentoras y que amo con todo mi corazón y que también es jurado, que hay tanta gente maravillosa que la vida me pone, Virginia Matos, que es la CEO de Sanetatos y es una mujer impresionantemente inteligente, brillante, Exitosa. con un corazón enorme, una de mis mentoras. Y ella me dice es que Marisol, tú no tienes idea de lo que tú tienes en la mano. Y yo creo que, y me lo ha dicho varias personas, tú no tienes idea. Mira, el éxito para ser emprendedor
nunca se va a saber, pero tienes que tener mentores, porque yo en 3 momentos iba a tirar todo por la borda y tanto el señor Mayol, o Tapia, o Virginia, me dijeron, ¿qué te pasa? Estás empezando, me dice. Cálmate. 12 años, yo tengo 50 años en el negocio y esto no vas ni por la mitad, porque me lo dicen clarito, tú no vas ni por la mitad del camino. Y es cierto. Paciencia y sigue. Paciencia y adivina, esto va a seguir porque a medida que tú vas creciendo van a venir más situaciones, Sí. van a venir alegrías y también van a venir más pruebas en tu vida. Entonces, Pero de eso para se que aprendas, trata. y de eso se trata. Entonces, yo los agradezco tanto porque se convierten en mi familia. Claro. Entonces, son personas que te dicen, no, esto se va a poder resolver. Y siempre la vida también me ha enseñado, porque, como te digo, hay momentos que tú dices, hasta aquí llegué. Y siempre se puede ir Todo más tiene adelante. solución. Totalmente. Entonces, en ese momento del año pasado, te digo que yo sentí y me di cuenta del crecimiento porque fue unos nominados maravillosos, sumamente unidos. Y también el año pasado, en el 2024 o 2023, me tocó Ecuador la puerta y me dijo, yo quiero hacer lo que tú haces en mi país. No te creo. Claro, ahí fue donde ya tú te estás dando cuenta. Y otras, El impacto no, y que te está estoy contando causando. cositas. Te estoy contando la radio, pero ya esto también empecé a hacer eventos, empecé a hacer foros, empecé a conectar con empresarios. Vas a dar las charlas, ¿no? Pero yo siento, sí, claro, y tú vas a estar ahí. Pero no solamente eso, yo siento que el año pasado ya la gente está entendiendo que es Panamá en Positivo Sí. y ahora lo voy a tu público se lo voy a decir de una forma. Porque ni yo misma sé. O sea, yo sigo inventando, yo no paro de crear. Creció tanto y tan que... Claro, entonces ya los empresarios ahora lo están entendiendo porque no lo entendían. No entendían, ni mi familia entendía, ni yo misma sabía que era como que, ajá, ¿qué estás haciendo? Y yo a veces no sabía ni cómo explicarlo. Yo es que, bueno, tengo unos premios y tengo el programa de radio y hago eventos, pero yo, por eso te digo que mis mentores me decían, tú no sabes ni siquiera lo que tú has creado, me lo dicen siempre. Porque ibas, me imagino que con el, ¿sabes? Tus No lo ideas, me tu dice, día a tú no día. tienes idea lo que tú tienes en la mano, es una Diamantito. cosota. Y yo les voy a decir algo, a los que han creado marcas propias, mi espaldarazo porque no es fácil. No es fácil. No es fácil. Muchos trabajan para empresas familiares o tienen marcas que ya son un éxito y que también es un reto grande porque Claro que también sí. las empresas han tenido que cambiar porque el hecho de Evolucionar. que tu papá o de que tus abuelos hayan sido exitosos no significa que tu empresa va a ser exitosa. Es correcto. Y eso es un caso muy grande con que ojalá, que le voy a decir si puede venir a Juan Octavio Díaz a la Casa de las Baterías. Por supuesto que sí. Él recibió una Yo le escribí, yo trabajé con él cuando yo trabajaba en otra agencia. Ese es otro que es Juan uno de- Octavio, ahora me vas a tener que responder. No, pero ese es otro que anda a mí. La historia es increíble. La historia de él es increíble. Por Y ese es un favor. ejemplo, y es uno de mis mentores, uno de mis Sí. mejores amigos y uno de los jurados de Panamá Positivo, que No. es otro crack. que Inspirador. admiro, pero lo mejor de él es que es rockero. Olvídate de Sí. lo de empresario. Lo más divertido, pero él es un ejemplo de que tú puedes recibir una empresa, pero ese tipo agarró una empresa y la volvió Oro. oro. O sea, por eso te digo que no es fácil tampoco decir, pero hay empresas que ya son exitosas y que definitivamente Sí, ya vienen como... ya vienen formadas y pues pero a crear tu propia marca no es cosa fácil. Y distinguirte en el mercado. Y porque distinguirte, pero es que yo creo que uno se distingue cuando uno es auténtico. Es correcto. Y me pasa mucho como panameña y en el mundo de que la gente vive mucho de la mentira, la gente vive mucho de aparentar. Yo me he dado cuenta que mi mayor capacidad es ser auténtica. Amamos. Cuando por tengo, favor. lo tengo, cuando no lo tengo. Y yo tuve mucho miedo de ser auténtica muchas veces. Porque- por ser juzgada, porque yo también juzgaba. Y lo he dicho, yo también juzgaba. Yo es que, ay, esa persona. Y se me olvida que yo también hice cosas que no estuvieron bien o que Eso. no. O que no. Ya hoy en día trato de no juzgar. Estoy tratando de aprender porque a veces como seres humanos lo hacemos. Pero darme cuenta de que cada uno tiene su vida y su momento y cada uno hace lo mejor que puede. El viaje ¿no? es diferente para cada uno de nosotros. El viaje es diferente. Y yo O sea, juzgué mucho. Pero Yo era juzgué porque mucho. tampoco te sentías en ese momento nunca fui 100% una tú. Sí, pero no sé. Mis amigos siempre me han dicho, tú siempre has sido positiva desde niña. Pero sí juzgué algunas situaciones que hoy en día no lo haría. Quizás era un tema de pertenecer, Mari. Era un tema de pertenecer y también no entender, porque también muchas veces, para muchas personas, hay mucho juzgamiento. Porque, mira, yo por ejemplo iba en el Uber hoy y me decía, es que se nota que usted ha tenido la vida fácil, me decía el muchacho, con mucho cariño y respeto. Porque íbamos echando cuentos. Ok. Pero yo le decía, fíjate que lo que tú estás haciendo, todo el mundo lo hace, porque juzgan que sea a la mujer, que sea esa seguro que la mantiene un tipo, Sí, sí, o o- tiene lo que tiene porque un hombre la mantiene. Porque mantiene, es exacto. que vivimos juzgando a todo el mundo. Y puede ser cierto lo que están diciendo las personas, pero
Ajá, y tú que exacto. sabes la historia y que quizás lo que está haciendo esa persona no está bien, pero ese es el problema de esa persona y a esa persona le va a tocar entenderlo y aprenderlo como a todos los seres humanos. Entonces, Necesitamos autenticidad. me he vuelto más de verdad. auténtica, me he vuelto más empática. Siempre creo que una de las ventajas que tengo es que sé pedir perdón cuando me equivoco. Súper importante. Eso es súper importante porque me he equivocado múltiples veces y siempre lo voy a decir. Entonces me rodeo de personas mejores que yo. Y en ese interín, como te decía, cuando me tocaron de Ecuador, fíjate que me dicen, yo me acuerdo que la primera reunión que tuve, Virginia Matos me ayudó mucho porque como ella vivió en el Ecuador, fue CEO de Nestlé. Ajá. Ella conocía el mercado de Ecuador y me dice, yo te voy a apoyar para conectar, porque para mí Es es otro fácil mercado. Panamá. Yo Claro, conozco es a todo otro el mundo en mercado. Panamá. O sea, cuando tú estás en tu país es más fácil porque ya tú sabes quién es bueno, quién es malo, quién te puede, etcétera. Y tienes como tu nicho y tú lo sabes y te lo venía diciendo. Porque tener que emigrar no es nada No, no es fácil, fácil. y yo admiro muchísimo a la gente que tiene que emigrar. Entonces, cuando ya tú tienes tu proyecto que le va bien y que va encontrando el camino y va a otro lugar, pues tú quieres que también fluya, pero tú necesitas tener gente buena de ese país. Entonces, he tenido la Conectaste. suerte que Virginia me conectó con los mejores de ese país. Y cuando tuve que hacer el pitch o la presentación de Panamá en positivo para Ajá. Ecuador en positivo, me di cuenta de lo que teníamos. Mira, no hablaron ni de Marisol Guisado, ni de los jurados, ni hablaron de que vimos 5 proyectos a nivel mundial. El proyecto que más nos impactó fue el panameño. O sea, dijeron, vimos 2 de España, 2 de Argentina y el panameño. O sea, que ya ni siquiera hablaban de Marisol ni de nadie. Hablaban Era de del proyecto Panamá en panameño. positivo. Claro. Hablaban de un proyecto panameño que nos había gustado. Entonces, fue negociaciones como de 1 año y medio. Y todavía estoy ya pues cerrando la primera franquicia. Ellos Qué vinieron el belleza. año pasado a Panamá. Y también dentro del interior de las cosas que hice con Panamá Positivo fue abrir una fundación de 2017 para ayudar a las privadas de libertad y ya la estoy expandiendo a todo el mundo. O sea, porque me di cuenta que Panamá Mari, por Positivo es para todo el favor, mundo, qué para belleza. todo el mundo. Y dentro de la cárcel, que ha sido mi público más difícil, las mujeres, cuando llegaban, es lo que te digo. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con eso, ¿no sabes? No, pero claro, cuando llegaban me decían, esta yeyecita que viene a decirme, que sabe ella de la vida. Y cuando yo les empezaba a contar mi historia, Les cambiaste. se ponían a llorar. Y yo les decía, mamita, tú no decides dónde naces, pero tú sí decides qué hacer. Es así. Y le digo, tú no sabes lo que las personas tienen que pasar, porque yo conozco mucha gente que ha heredado dinero y lo ha perdido. O sea, no tiene nada que ver, no hay un éxito seguro. Y lo que sí les puedo decir, y lo que sí te puedo decir a ti y a todo el público, y ahora voy a dar el resumen porque todavía Panamá en Positivo sigue creciendo, viene Ecuador y vienen otros países que ya estamos cerrando también. Oh my Porque God. mi sueño es que Panamá sea reconocido por la creación de los premios en positivo. Claro que sí. Y para eso no puedo yo sola, yo necesito de ti. Yo necesito Yo de feliz. todo el mundo para que esto sea posible. Entonces, que cada uno sienta un pedacito de Panamá Claro Positivo que en su sí. corazón. Y te digo que no tengo idea. Si tú me preguntas, que la gente siempre te pregunta, ¿cómo te ves en 5 años? Claro, veo más franquicias. Crecimiento, Y ahora te vamos apoyar. a ver. Y veo haciendo más cosas. Como te digo, estoy trayendo inversionistas. Marruecos está interesado también. Wow. Y de alguna forma esto me ha dado la oportunidad. Yo te acuerdas que yo te dije que mi segundo trabajo fue con el gobierno. Yo no trabajaría más nunca en gobierno, pero fue una experiencia Aprendiste. súper linda que me Exacto. hizo aprender para saber para qué yo era buena en la vida. Pero ahora con lo que tengo soy libre. Yo necesito sientes sentirme tú. libre. Necesito sentirme libre, necesito sentirme yo. Y a veces tanto las empresas como el gobierno te pueden como coartar. Y no lo hacen de maldad. Es No, parte porque del están proceso. estructuradas, o Pero sea. aquí yo soy la dueña de mi circo, vamos a ponerlo así, y yo fluyo. Y el que está al lado mío también dejo que fluya. Entonces, claro que también a veces cuando uno tiene su bebé, también uno lo cuida, ¿no? Sí, Y también, pero yo creo que el éxito de lo que he podido crear con Panamá Positivo, y ahora que te puedo decir que soy empresaria, es ser auténtica. Y es que en el momento donde yo deje de ser auténtica y sea como soy, se acaba el negocio. Por supuesto que sí. Y la gente no lo entiende, porque yo tengo amigos que me dicen, pero ponte seria. Y le digo, no es que no sea seria, claro que soy seria, pero los Tu que son personalidad rígidos, no mi es así. personalidad no es así. O sea, Entonces, que tu trabajo, imagínate, estás llevando ya una empresa completa que creaste tú sola. Para tu trabajo tú tendrás tu estructura, ¿sabes? Pero Y tu estoy aprendiendo, y hay tu veces que personalidad tengo no que tiene mejorar. nada que ver con tu parte profesional o tu Total. ejecución, vamos a ponerlo así. Totalmente. Y gracias a Dios soy buena ejecutora, pero soy muy mala en algunas cosas en las que Como no soy todos, buena. Mari, ¿por qué? Pero claro, es que mi reina, tú no puedes hacer todo. Yo soy Claro. muy buena vendedora, yo soy muy buena
en logística, en lo que tú quieras, pero yo no soy buena en números. Por ejemplo, yo no soy buena en... o sea, he aprendido a manejar mis números, pero tú tienes que delegar y tienes que ir buscando personas en el camino. Exacto. Por ejemplo, yo no soy productora, yo necesito un productor, yo necesito gente que me haga... Tú sabes dónde están los puntos donde tú tienes que buscar personas que te apoyen. Es que si tú no te unes con los demás, no creces. Claro. Y vamos a vivir un mundo en el que no entienda, porque hay gente que te dice, es que ay, si hubieras hecho sola eso hubieras ganado más plata, o la competencia, pero está bien y eso es normal. Sí. Es que el corporativo te hace ser así. Sí, es y verdad. que no puedes compartir esto porque te lo van a quitar. Y yo digo, ojalá que hubiera 25 Panamá en positivos, porque mi esencia no me la puede quitar nadie. Va a haber 25 Panamá en No hay positivos. nadie como tú. Y va a haber una persona que conecte conmigo Claro. y otros que quieran conectar con Pero los es que demás. esa es la vida, no podemos caerle bien a todo el mundo, no podemos conectar con todo. Y hay o gente sea. que, claro, y eso es lo bonito de la parte de la libre empresa. Tú puedes escoger con quién trabajar y con quién te gusta y con quién conectas. Entonces, de eso se trata, pero realmente Panamá en Positivo se ha convertido en el networking más grande y en una estructura que conecta de una Qué forma belleza. impresionante. Entonces, más allá de ganar un premio, que hemos estado mejorando en lo que les damos a los ganadores, uno, no es fácil ganar. 60% voto de jurados, que son los empresarios más importantes del país, Wow. y 40% voto del país. Tienen que hacer un pitch y tienen que pasar por un pocotón de cosas, pero realmente la conexión, más allá de ganar, claro, todo el mundo quiere ganar, eso es normal, pero más allá, la conexión. No, y la oportunidad de estar ahí. Y la oportunidad de estar Claro. ahí ya es un reconocimiento, Por ya es supuesto. algo muy bonito. Y también importante decir que estamos haciendo también que las personas que ganaron desde el 2015 en adelante, siempre, todos los años nos vamos a reunir y vamos a ver qué estás haciendo. Y yo Qué voy a belleza. hacer un historial de cómo le ha cambiado la vida, porque lo que yo quería lograr era yo quería conectar una plataforma que fuera 360, que incluyera todo lo que es parte del país en comunicación, en networking, en interacción, en proyectos, en eventos. Pero yo quería que fuera un lugar donde estuviera toda la sociedad. Porque recuerdo que siempre hablo de Juan, de Fondatiki, que ganó el año pasado Emprendimiento en Positivo, que lo quiero ¿En con todo serio? mi corazón, de San Miguelito, que ganó con Fondatiki, un proyecto espectacular. El año pasado el evento fue en el Hotel Santa María y me acuerdo que el señor, o sea, fueron muchos empresarios, me acuerdo que fue el señor Stanley Mota, que tú Wow. sabes que es muy importante en Panamá, Sí. y muchos más. Y ese muchacho subió al escenario y se puso a llorar porque no solamente ganó, no se lo esperaba, sino que decía, yo nunca en mi vida hubiera podido conocer a esta gente porque yo estoy en un entorno donde la gente se mata, donde Wow. no hay agua, donde hay balacera. Entonces, yo te estoy dando la oportunidad. Tú quieres estar en Estás Panamá cambiando la Positivo. vida. A mí no me importa si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres clase media. A mí no me interesa. Te Yo cambiaste lo que la vida. quiero es, se cambió la vida a él y a muchos más y muchas más historias. Y ellos mismos con su energía están aprovechando las oportunidades que les estamos dando. Ese es el impacto que estás creando. Mercantil, que acaba de cumplir 100 años, estuvimos el martes Guau, con Mercantil 100 ahorita. años. Se dice fácil. 100 años, una empresa grandísima, un banco grandísimo de Venezuela que le ha ido bien en todo el mundo. Oye, presentó Ignacio Bolma en la categoría y le cambió la vida. Le ha abierto cuenta de banco, le dio Ay. punto de venta y miles más lo han entrevistado, lo han llamado para todo. Qué Y bonito. eso es un ejemplo de todo lo que pasa, porque también cometemos el error de pensar que porque una persona tiene dinero y lo tiene todo, no necesita amor. Y Claro que a mí sí. me impresionó muchísimo el caso de Ana Marisa Altieri, que ganaron en la categoría de turismo en positivo. Ellos tienen uno de los mejores cafés del mundo, Geisha. Y café, claro. ellos, pues una familia que tiene muchas empresas en Panamá. Y ella me decía, yo le decía, bueno, ella me decía, a mí me cambió la vida Panamá en positivo, porque a pesar de yo venir de una familia que tenía dinero, a mí nunca se me había reconocido mi trabajo como empresaria. Y sobre todo a las mujeres. O sea, tú escuchas cada historia que no tiene nada que ver la clase social. Entonces, No, esto es un tema de emprender y de es echar una- para adelante a tu empresa. o sea. es como una gran comunidad. Eso. Nosotros somos una gran comunidad, sin importar de dónde vienes, que está haciendo el bien y que está echando para adelante. Y que todos se conectan. Entonces, al estar en Panamá Positivo, por supuesto, me llaman. Dice que, ay, conéctame con tal persona. Claro. O quiero contratar. Es una súper oportunidad de cambiar tu vida. Todo lo que has logrado. Y al final, lo que hemos logrado es muchas personas. Al final, realmente sí se puede. O sea, entonces, supuesto que sí. quiero que esto siga arrasando, siga creciendo y definitivamente
vienen proyectos mucho más grandes. Mira, cuéntame de Mujeres Más. Vamos a hablarte un pedacito Por de Mujer favor. Más, de mi querida Jackie Byrne y Por Magali favor. Martínez, que son socias mías en este proyecto tan lindo que también ha ido creciendo. Porque estamos claros que tú eres como que ahorita imagen de Woman Power total. O sea, No, tú te me lanzaste a encanta. este proyecto. Oye, en estos días mi productor me regañó y es que ¿Cómo así? basta ya, ¿y dónde están los hombres? Me dice. Yo dije, pero es que yo apoyo a todos los hombres. Claro. Mi papá a mí me han ayudado los hombres como tú no tienes idea, igual las mujeres. Es más, te voy a contar lo que me pasó con el tema de las mujeres. Cuando yo estaba ya creciendo, Ajá. con Panamá Positivo, hubo un momento de mi vida, creo que fue, y yo toda la vida, yo había estado en una escuela de mujeres, mis mejores amigas mujeres y todo. Yo estuve en un momento de mi carrera donde yo sentía que la mujer me truncaba. Es que Como no es fácil. En el 2017, no me acuerdo qué año fue, yo, 18, 19, yo decía, ¿pero por qué las mujeres hablan mal de mí? Pero espérate, eso era también mi película. Desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, porque quizás eso era lo que yo estaba trayendo sin Ya. darme cuenta. Entonces, María Fernanda Moya, que Es un buen punto. Que es un buen punto, claro, porque es que también tú te rodeas de las personas que si el Tú bochinche, que atraes tú atraes lo que... en ese sí, momento la yo no energía que estaba tienes. trayendo la energía correcta. Es correcto. Y yo recuerdo que yo le decía a María Fernanda, porque yo siento que los hombres me apoyan más que las mujeres. Y yo quiero, y me acuerdo de las palabras de María Fernanda, que la acabo de decir en el bootcamp y la digo siempre. Me decía ella, óyete lo que estás diciendo y qué mensaje tú estás diciendo y qué mensaje tú estás mandando y por qué no empiezas a decir que las mujeres son las que más me apoyan. Amiga, hoy en día las mujeres son demasiado importantes en mi vida. Todas las mujeres me apoyan. Qué bonito. O sea, de todos lados, empresarias, emprendedoras, amas de casa, de todo. O sea, Qué belleza. las mujeres me ayudan demasiado. Entonces empecé a cambiar el mensaje y me empecé a dar cuenta que sí, y no tienes idea lo bonito que es escuchar a las otras mujeres, la admiración. Quiero ser y ayudar a mujeres a crecer. Y a hombres también, porque es que es parte del proceso y que los hombres lo entiendan y que las mujeres lo entiendan. Es que tenemos que estar los dos. Sí, claro. Jalando para la misma carreta porque el hombre también necesita sentir amor. Sí, pero es que Y a es veces algo el hombre normal. latino machista, que no sé qué, sí, dije, no, que el hombre tiene que ser fuerte. El hombre necesita también estas cosas. Totalmente. Entonces, pero a las mujeres siempre nos ha costado más. Y tú lo hablas con empresarias poderosas que te dicen, a mí me costó más el respeto. Y yo te tengo historias de esos casos de que a mí nunca me pasó. Yo en Panamá nunca sentí machismo, realmente, porque en mi casa éramos 3 mujeres y nunca se me dijo, y mi abuela eran muy poderosas. Ya. Entonces yo en mi Tú casa creciste siempre con vi a la ese- mujer poderosa. O sea, Exacto. en mi casa no era eso de que la mujer no podía hacer, porque en mi casa las mujeres eran ¿Tú crees que en poderosas. parte la inspiración tuya de ser así fue eso? O sea, que creciste en un 100%. entorno... Es que yo, eso quieras o no, yo Te vine influye. a romper paradigmas de mi familia y eso Por le pasa a supuesto todo que el sí. mundo. Siempre tiene que venir una generación que viene a romper y empieza desde cero. Me encanta Pero las mujeres en mi familia son unas berracas. Y yo agradezco eso porque a mí nunca nadie me dijo que yo no podía hacer nada. O sea, y te digo, tenía una abuela que era bailarina de ballet por el lado de mi papá, que tenía su empresa y era la mejor. Y otra abuela que era empresaria, que era una crack y tenía miles de negocios y volaba. Entonces, a mí ¿quién me dijo que la mujer? A mí nunca se me dijo que la mujer no podía Claro. hacer nada. Para mí era normal que el hombre y la mujer trabajaran. Para mí era normal que el hombre y la mujer tuvieran plata. Sí, Para ese mí era entorno normal fue el que- mi entorno y hoy en día, y eso es otro mensaje importante, el entorno mío me sube o me hunde. Sí, señor. O sea, yo me reúno, yo solamente me rodeo de personas que construyen. Me alejo rápidamente de lugares donde no tengo Hay que que estar. hacerlo. Entonces, Jackie y Magali son una de mis mejores amigas desde que estamos peladitas de toda la Ajá. vida, las conozco de toda la vida. Entonces, Jackie me apoyó muchísimo cuando yo empecé Panamá en Positivo. Y recuerdo porque Jackie era una de mis mejores amigas de peladita y Magali Ok. también. Y la vida como que nos separó un tiempo y nos volvió a encontrarnos después de mucho tiempo. Y cuando yo le toqué la puerta a Jackie y le hablé de mi proyecto, me recibió con una sonrisa, igual que Magali, como si hubiera pasado 5 minutos. Como si no hubieran pasado esos 8 años y esos 10 años, o sea... Hay personas y con me las sentí, que... es una cosa increíble. O sea, Magali y Jackie me hicieron sentir como si hubieran pasado 5 minutos. Y me dijeron, claro que sí, te voy a ayudar con todo. Y yo, wow. Y yo Aquí fue. que a Jackie y a Magali las admiro un montón porque además de ser una de mis mejores amigas de mi círculo cercano, son mujeres berracas. Sí, sí. Y son mujeres exitosísimas. Entonces... Irradia mucha luz. Muy me bonito. traen mucha luz a mi vida y son buenas amigas de verdad. Entonces, ellas en el 2020, que yo siempre les decía, es que yo quiero hacer algo diferente, porque es que yo te decía, yo me aburría en la escuela y en la vida. Yo decía, yo tengo que hacer cosas y los empresarios conmigo, ahora que yo soy empresaria, se ríen.
Porque yo les digo, qué aburrido, tenemos que hacer algo diferente. Tienes que estos siempre estar eventos. haciendo algo. Sí, y están cediendo muchísimo. Ahora me contratan de que vente, quiero que moderes, quiero que venga. Están entendiendo que tú no paras. no, yo no paro. Entonces, la mente Jackie no Magali para. Me dijeron, vino pandemia, y me dijeron, ahora sí tenemos tiempo. Me acuerdo que las dos me dijeron, ahora sí tenemos tiempo de hacer, y me acuerdo que en ese momento de Latinoamérica me había llamado a dar una charla para hablar de Panamá Positivo. Ajá. Y de lo que estaba haciendo. Entonces, yo les dije a Adel, ¿puedo meter a dos amigas mías que son cracks? Una tiene Mundo Social y la otra, Jackie, pues la familia Jackie tiene todas las empresas del mundo, en hoteleros, constructores, de todo. Y ella es una berraquita. Porque ella ha agarrado esa empresa y la ha triplicado por 1000. Entonces, igual Magali agarró la empresa de la mamá y la hizo suya y la triplicó y la cambió. Una y belleza. o sea, una crack. Las dos son una cracks. Y entonces nos unimos las tres y nos dimos cuenta que las tres juntas nos sentíamos tan cómodas hablando con otras mujeres. Había mujeres de todos lados. Qué bonito. Y fue súper chévere. Y ahí dijimos de que, y ahí, porque yo sí tengo eso que ellas se ríen. Yo dije, bueno, ya todo está listo mañana. Ya tengo el nombre. Y dije, dale, Tú pues. no duermes a la 1 de la mañana. No, yo duermo bastante. Es muy importante que descansar. Tengo que decir, el que me conoce sabe que soy dormilona. Yo si no duermo, ando por ahí amargada en la vida. Así que sí, soy una man que no para, pero necesita dormir 8 horas todos los días, para Muy que bien, sepan. está si bien. no duermo, no funciona. Entonces, ya yo dije, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Y me dijeron, dale. ¿Y el nombre? El nombre, en ese momento creo que le pusimos Mujer en Positivo, porque ya venía Panamá en Positivo. Obvio. Pero había alguien que tenía el nombre registrado. Entonces yo dije, bueno, Mujeres Mujer más más. Panamá. Panamá yo buscaba algo con Panamá, pero Exacto. Mujer más, sobre todo se ha quedado el nombre. Y empezó chiquitito, empezamos a hacer charlas como de mujeres de diferentes sectores. Me acuerdo que había escritoras, ingenieras, hablando desde su perspectiva. Y me acuerdo que una vez hicimos uno, en plena pandemia les hacíamos online, ¿no? Ajá. Me acuerdo que una vez hicimos uno donde eran puros hombres y nos dieron una criticada porque la gente no entendía, porque la gente dice, ¿cómo vas a hacer un evento de mujeres donde solamente hay hombres? Y era hombres hablando a favor de la mujer. O sea, no entendían el concepto. Pero claro. Es porque yo hablo en base a mi experiencia. Desde mi experiencia yo nunca tuve ni un hombre que me truncara, pero no todo el tiempo es así. escuchas las historias y no es fácil. 80 y pico % de las mujeres en Panamá, y te puedo decir que en Latinoamérica tenemos que buscar cifras y lo vamos a ver en otro podcast. Wow. Y te voy a invitar al mío también. Amo. Están solas, sin ninguna ayuda, o sea, y están viendo cómo hacen para jalar la carreta. Entonces, Es lo importante me de ha pasado inspirar. que muchas mujeres son, y te lo digo con el permiso de tu esposo, que es maravilloso, y que yo tuve un papá maravilloso, y que tengo los mejores amigos, los mejores mentores. Yo estoy rodeada de puro hombre crack también, de puro hombre bueno, que también comete errores, pero que trata de hacer las cosas bien. Entonces, esa no es la realidad de muchas mujeres. Entonces, o son maltratadas psicológicamente, porque la gente piensa que todo el maltrato es físico, No. pero las humillan y no se Hace atreven a sentir salir. más. Menos. Menos para que no salgan de correcto. esa zona de confort y para que no se vayan, porque realmente las tratan mal. Entonces, hay una situación, y también hay hombres que, y tengo que decirlo para que mi productor no me diga nada, hay hombres que también son maltratados. Sí, es verdad. Y es verdad, y uno Sí. se ríe y no tienen a dónde acudir. Así Sí, que sí. también aquí a través de Panamá Positivo, díganos que los vamos a ayudar. Entonces, empezamos con el tema de las mujeres y fue creciendo, fue creciendo. Claro, las tres somos súper ocupadas. Entonces, tú sabes que uno siempre tiene que jalar la carreta para lo que te da de vivir. Tal cual. Y a mí lo que me da de vivir era Panamá en Positivo, a ella le daba de vivir su empresa y la otra la otra. Entonces, llegamos a encontrar en algún momento como el camino y a personas. Por ejemplo, yo tengo una chica que es maravillosa que se llama Nurjan Archibol, que es parte de Mujeres Más Panamá. Catherine Secret también y muchas más, Miriam, muchas personas que están Comenzaron a trabajando con sumarse nosotros. al Y proyecto. hombres, y hombres también maravillosos, productores, todo, hay de todo. Entonces empezaron también ellas a apoyarnos. Raquel Robleda, que también se formó parte de Mujer Más y que lanzamos hace poco el primer bootcamp y lanzamos la fundación de ella, IST, Wow. que es maravillosa y ha sido como que ese crecimiento y delegar. Hay que aprender a delegar para poder crecer. Pero claro, una vez es con el miedo de la plata. Sí, claro. Es que no quiero gastar, es que no tengo la plata, es que porque las cosas tienen que ser sostenibles. Por supuesto que sí. Y si una empresa no es sostenible, tú no puedes estar gastándote la plata. Entonces tú haces lo que Totalmente. puedes en el momento. Entonces creo que ya estamos ya me he dado cuenta,
Madeleine, de la necesidad de que las empresas grandes, o más que todo las empresas, las marcas nacionales e internacionales, quieren temas femeninos. Sí. Es como que lo están buscando Sí, por claro que todos sí. lados. Y yo recuerdo, mi hermana mayor me contaba en estos días, porque ella sí tuvo la oportunidad pues, de trabajar más con mi abuela, me decía, mi abuela, ella fue viuda y quedó viuda con 4 hijos y después se volvió a casar con un hombre maravilloso que Qué bueno. que Qué crecieron lindo. mucho juntos. Pero ella, mi hermana me decía, mi abuela siempre me decía que tuviéramos cuidado con las mujeres solteras, porque ella sabía lo difícil que era ser mujer y soltera en un mercado. Y me decía, me acuerdo que me echó el cuento de una que robó. Y mi abuela decía, es que, ¿pero por qué le pusieron la plata tan fácil, la tentación? Así. ¿Qué? Claro, porque La ella mentalidad, decía, la ¿ah? mentalidad, cuiden a la mujer soltera, cuiden a la mujer que tiene que llevar el pan a su casa, porque ella en base a sus tristezas que vivió Claro. joven, siempre, y en estos días también estaba entrevistando a Lori Melo, que es otra crack, y ella también me habla mucho de ese empoderamiento femenino, de cuidar a las mujeres de sus puestos de trabajo. Entonces, ha sido maravilloso. Que nos tenemos que inspirar, o sea, como Nos tú tenemos dices, que inspirar. las mujeres entre nosotras mismas y ojo, sin sacar a los hombres del plano jamás. Pero sí es verdad que el tema de las relaciones de mujer a mujer siempre son muy de competencia. Entonces yo digo, ¿por qué? Pero sí, ¿Sabes? porque eso fue... Yo veía un programa de Cristina Saralegui, Saralegui, que sí. fue muy famosa, y ella decía que a ella le enseñaron a competir con las mujeres porque eran muy pocas en el mercado en ese momento. Imagínate. O sea, yo me quedé como que wow, pero yo te puedo decir que yo cambié mi panorama y la mujer me ayuda demasiado. Sí, claro, por eso te digo pero que yo creo que- todavía, claro, hay esa competencia también a veces. Que los mismos Pero- hombres me dicen a veces que, pero ustedes las mujeres viven en esa vaina, me dicen. Ustedes viven en esa competencia. Porque que si antes- se ve mal, que si el cabello, Sí, cómo que se si no sé qué. ven. Claro, que cómo se ve, que si las uñas, que no sé qué. Y yo, a ver, depende de con quién te rodees. O sea, si yo tengo una buena amiga... y Yo te digo me algo, yo veo mal, una me mujer lo que vas está a vestida decir. bello y yo le digo, qué guapa. Claro, pero eso Venga. es algo No, que es que, ay, qué hay fea. seguridad, hay que Ya. ver la inseguridad de la persona, Sí. hay que ver también la competencia y todo. Pero es eso, Hay que ¿no? apoyarnos. Los hombres sí en eso han sido más inteligentes Sí, a lo largo de la 100%. historia. y Eso no por le eso hacen es que han caso. tenido un patriarcado. Sin embargo, yo creo que el matriarcado viene fuerte. Ya. Porque estamos viviendo tiempos, pero cuando digo matriarcado no es que la mujer va a desplazar al hombre, sino que también se necesita mucho esa energía femenina. A veces Sí. el hombre también es muy como que vamos a la pelea, vamos a la guerra, y a veces las mujeres como que con esa, cuando nosotros usamos, porque también yo tengo mucha energía masculina. Eso te iba a decir. Por mi trabajo lo muevo y estoy rodeada de mujeres fuertes, pero tú no tienes idea a mí cómo la Yo energía femenina me ha ayudado. Justo en estos días, justo hablando con mi terapeuta, me está diciendo, tú tienes que conectar más con tu energía femenina, porque tú eres muy fuerte. Y es verdad, o sea, uno tiene que bajarle 30 porque te acostumbras tú a la que da orden, la que hace esto, y a veces tienes, ¿sabes? O sea, y es verdad. Pero, ¿y qué pasa cuando usas tu energía femenina? Mm, Y la equilibras. Hay que equilibrarlo, claro. Claro, porque es que las dos son necesarias. Igual le Sí. pasa a los varones, a los hombres. Que, ay, mira Sí. ese hombre llorón, no sé qué. El hombre también tiene que Pasan por equilibrar. sumisos. Y pasan por, o sea, Ya. y ahí va la sociedad que te juzga. Entonces, Sí. las mujeres tenemos que equilibrar eso. Y sobre todo las mujeres, como tú dices, que somos fuertes, o que somos empresarias, Sí, o que somos empresarias, emprendedoras. emprendedoras. Tenemos que equilibrar ese lado dulce, porque realmente, me lo dice mi equipo de Conectas, trabajo y me lo dice conectas mi mucho gente, lo contigo. más bonito de ti es cuando tú conectas con la gente, cuando tienes esa empatía. Y tú lo haces muy bien. Sí. Lo ¿Yo? haces muy bien. Sí. que yo. Mira cómo se ríe acá el compañero. ¿Sabes por qué lo haces bien? Porque estás feliz y porque estás cómoda conmigo. Es verdad. Entonces, a ti cuando tú estás cómodo con una persona, se te nota. Se nota. Y a ti también se te nota. Se nota mucho. Se te nota muchísimo. No. Se te nota que estás disfrutando, que no estás forzada. No, no, de a verdad veces que- a mí me ha pasado que yo he entrevistado gente en la que me siento incómoda. Y he tenido, porque esa parte tú como comunicadora también tienes que La energía. sobrellevarlo. Hay gente que tiene una energía que tú no conectas. Es verdad. Y tú tienes como que... Y también entender que esa persona tiene sus miedos, sus tristezas, o que no sabe tampoco. Hay personas que no saben comunicar. Yo creo que también, Que les en cuesta, parte, ¿no? y tú lo sabes, es el hecho de tratar de hacer sentir a la persona cómoda. O sea, en el entorno, cuando son energías tan fuertes, Sí. para que puedan soltar un poco, porque sí, o sea, Pero es que tú y yo somos unas loras. Entonces, se nos hace... ¿Cómo se ríe acá? no sabemos cuánto tiempo llevamos hablando sé, aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una Una- hora, imagínate. ¿viste? Bueno, Tú pero y yo está somos bien. unas loras y nos podemos quedar.
Pero tú sabes que el miedo más grande del ser humano es la muerte y hablar en público. Mira tú. La gente le tiene pavor a hablar en público. Yo cuando me subo, siempre te da como ese nerviosito ahí, como que cuando Pero vas es lo a máximo. hacerlo bien. Pero no, cuando llegas es de izquierda. te entregaste. Cero miedo. O Es sea, verdad. porque para eso naciste. Sí. Entonces, hay que entender que hay personas que les cuesta. Y hablar en público o hablar en podcast, para mí es fácil. Estamos jugando, estamos disfrutando, pero la gente no sabe a veces. Entonces uno tiene que entender que hay personas que no saben cómo conectar. Tú te das cuenta enseguida cuando alguien es buen comunicador, porque es storytelling y te suelta y no es rígido, pero hay personas que les cuesta mucho. Y sabes que es bonito, que es algo que yo siempre repito, lo importante de comunicar bien, porque nosotros cuando comunicamos tenemos tanta responsabilidad con lo que decimos. Totalmente. O sea, para mí no es simplemente decirlo, y sobre todo con este tema de redes que todo el mundo comunica. No, La responsabilidad de decir las cosas como tienen que ser, porque puedes decir cualquier locura, que es lo que está pasando ahorita. Totalmente. Y siempre va a haber gente que... Mira, ya yo entendí que siempre va a haber gente que hable mal de uno, siempre va a haber gente que no conecte contigo, porque es parte No pasa del nada, aprendizaje, claro. son nuestros maestros. Y está bien, y hay gente que dirá que ridículas, que mira, que no sé qué. No pasa nada, quizás no son felices. Mira, yo lo vi en estos días. Las personas felices o las personas que están la mayoría del tiempo contentas con lo que son, no andan el tiempo buscando hablar mal de los demás. No tienen tiempo. No tienen tiempo o están viendo cómo hacen para ser felices. Uh-huh. Y ahí está donde lo que te decía al principio cuando hablábamos, el 87% de las personas, lo digo en todas las charlas que digo, pero es que me impresiona con Manpower, cuando trabajé con ellos, cuando miran las estadísticas, el 87% de las personas son infelices en su trabajo. Increíble. 13% solamente son felices. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender que una persona, la gente va a trabajar? Mira, dice que nunca en la vida había visto tantos ataques de pánico y tanta ansiedad como hoy en día. La gente para ir a trabajar el lunes, es domingo, ya está ansiosa. Wow. Y estaba viendo hasta una estadística que dice que la gente le da más ataques al corazón los domingos a lunes. Porque viene, No te puedo creer. Sí. Porque la gente va a trabajar porque nos toca pagar cuentas. Ya. Pero no encuentran nunca esa alegría. Entonces, siempre por eso yo te digo que cuando voy en el Uber o trato de conversar con las personas, me dicen lo mismo. Me dicen, es que tengo que trabajar. Es que yo le digo, pero es que vivimos, que a mí me pasa también que a veces me pongo en automático. Y ¿qué te pasa cuando tú te pones en automático? No lo disfrutas. No me pasa nada, te quedas, literalmente estás como que te pasa la vida. Te pasa la vida. Te pasa, y la o sea, vida se nos pasa. Uh-huh. Mira, por ejemplo, lo que acaba de pasar hace poco con República Dominicana, que a todos nos impresionó Ay, por el Dios. tema. Te das cuenta que la vida no está destinada para nadie. Entonces, no sabemos. Esas personas iban a una discoteca a ver un show, a pasarla bien, y murieron. Es Muchos. una locura. Pero de eso se trata. Tú y yo nos podemos morir en cualquier momento. Y cuando uno es joven, no le mete mente a esas cosas. Pero hay que dejar un impacto, Mari. Pero hay que sumar. Pero ¿cómo vas a dejar ese impacto y a sumar si no eres feliz? Entonces, Es esas personas, desde nuestra empatía y desde eso, entender, por ejemplo, yo te lo decía y lo voy a decir claro, yo amo Venezuela, amo a los venezolanos. Los venezolanos me han ayudado tanto en mi vida a crecer, en todos los ámbitos de mi vida. Y sé que hay muchas personas que se lo han hecho difícil y todo. Entonces, yo no sé qué con qué venezolanos, porque... Yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que hay de También todo, pero... hay panameños que no son buenos. Por eso, o sea, yo creo que ya el tema de... Pero de tener que emigrar, o sea, la no historia no es fácil. Entonces, trata de meterte... Mira, una de las cosas que nos ayuda muchísimo en la vida es a meternos en el zapato de los demás. No lo hacemos. Empatía. Empatía, o sea... tienes que dejar todo, así te vas. Entrégate al proceso. Entonces, entrégate al proceso y trata desde el amor, porque la vida me lo enseñaba. Ahí es donde yo te digo que mi energía femenina, yo soy muy fuerte con el trabajo y hago muchas cosas, pero la energía femenina es la que me da esa belleza de conectar con los demás, tanto hombres como mujeres, de empatía. Entonces, las mujeres somos maravillosas. Sí, lo somos. Lo somos. Entonces, vienen muchísimos proyectos más, vienen muchísimas cosas más en el camino. Como te digo, voy a empezar a dar charlas a empresas, quiero que los empresarios no sean tan rígidos. El mundo empresarial es muy rígido a veces, que empiecen. Y una de las cosas, en estos días me impresionó mucho en el bootcamp cuando mi amiga Jackie, que es una empresaria muy, muy, muy crack, como te decía, mira, yo soy tan perfeccionista. Ella me dice, yo empecé a escuchar a Marisol. No, es que ella es una... Me dice, empecé a darme cuenta. Marisol me decía, sé más auténtica. Sé tú, porque ella conmigo es auténtica. Suéltate.
Pero claro, ella conmigo es auténtica porque ella sabe que yo no la voy a lastimar. La gente no es auténtica porque tiene miedo que la lastimen. O que no los tomen en serio. O que no los tomen en serio. Entonces, conmigo ella no tiene ese problema porque soy su amiga. Claro. Pero yo le dije, no importa. Y me dice, tú no tienes idea cómo eso me cambió la vida. He empezado a relajarme más y a disfrutar. Entonces, todos los que están en nuestra vida son maestros. Todos tienen algo que enseñarnos. Desde el hombre más rico del mundo, la mujer más rica del mundo, hasta que el que no tiene nada. Todos Claro que son, todos estamos conectados. Todos pueden causar un impacto positivo. Todos. Absolutamente todos. Y el consejo es que cuando estén cansados, como me pasa a mí, que también lo estoy, cuando estoy amargada, cuando estoy de mal humor, acuéstate a dormir, bájale 2, a veces no sé qué hacer, a veces hay mucha plata, a veces hay poca plata. Esa es la vida del empresario. Un consejo muy importante que ahí sí tienes que aprender. Viste, yo no tuve que decirle que diera el consejo. Hay que cuidar Me encanta, Mari. hay que cuidar la plata. O sea, cuando uno tiene una empresa o un emprendimiento, siempre va a haber momentos donde haya mucho dinero y va a haber momentos donde haya crisis, donde haya y en las crisis también se puede hacer mucho dinero, así que no tengan miedo de lo que pueda pasar. En pandemia, por ejemplo, hay gente que hizo más plata que hoy en día. Oh, sí. O sea, que siempre hay oportunidad. O sea, trata de rodearte de personas que están conectando. Entonces, realmente, ese consejo de que fluyas, de que no todos los días se sabe qué hacer, sí soy muy insistente en este tema. Tienes que rodearte. Las 5 personas, esto sale en todos lados y creemos que no lo sabemos y se nos olvida. Sí. Tú eres de las 5 personas que más te rodeas. Es correcto. Y si esas personas todo el día se la pasan hablando mal de todo el mundo, Quejándose. fíjate que ya yo no estoy en chisme ya casi. Muy poco, siempre hay que oye que el chisme, uno se la pasaba en eso antes, de que, oye, que mira que no sé qué. Yo no soporto a la gente chismosa. No, pero claro, pero es que eso, pero entonces, y ponerte a ver que hay personas que se ponen como a investigar el día, porque no son felices, no son felices. Entonces, tú eres, tu vida es las de lo 5 que personas que te rodeas. rodean. Y de lo que te sigas rodeando y de lo que sigas buscando. Entonces, en esos momentos donde no tengas buena economía o donde sientas que todo te está saliendo mal, para y búscate mentores. Reconecta contigo, que siempre va a haber una forma de reconectar. No hay respuesta para todos. Y ahorren. Siempre ahorren porque siempre hay vacas. Mi papá siempre me lo dijo, Marisol. En la vida siempre, y mi abuelita también, en la vida siempre va a haber vacas flacas y vacas gordas. Para cuando vengan las flacas, tú tienes que tener una... Y me pasó en estos días, mira que te vas a reír, yo me puse a ahorrar en una cuenta. A mí, por ejemplo, me funciona tener una cuenta donde yo no tenga banca en línea y no tenga idea de nada. La tienes ahí cerradita. Y a veces mando hasta un centavo, te vas a reír. A veces mando un bien. centavo, 10 centavos. Y todo cuando suma. vas a ver, la cuenta subió con el centavo, con los 10 centavos. O sea que busquen la forma de poder ahorrar. Algunos lo hacen con un cerdito, con un chanchito, otros como yo no tienen el problema. O sea, hay siempre formas de buscar. O que alguien te guarde la plata, o una persona de confianza, etcétera. Pero ahorren porque siempre se va a necesitar tener ahorros, pero sin miedo, porque el dinero es una energía. Y cuando tú haces lo que te gusta, ahí es donde quiero contarles a la gente, es que el dinero no es malo, el dinero es maravilloso. Pero cuando tú lo ganas, cuando haciendo lo que te gusta, todo cambia. Todo cambia. Y lo valoras, porque cuesta hacerlo, y ya te das cuenta de ese centavo que antes te gastabas. Yo me acuerdo que... Ahora lo valoras más. En esa época en que fui rebelde, yo recibí una plata que me dejó una abuela, y yo iba al mall y no sabía ni qué comprar. Ya, o sea, era como que... Sí, esa es una parte que no te conté. O sea, llegaba un momento en que, para que te des cuenta que cuando tú no tienes un propósito en tu vida, no vale nada. O sea, fíjate que hay personas que tienen mucho dinero que ya no saben qué comprar. Y ahí es donde buscan poder a veces porque ya no se sienten llenas en nada. Y fíjate que las personas que normalmente son más felices y que tienen mucho dinero son las que tienen propósitos, que ayudan a causas. O a mí me encanta mucho, lo estaba hablando con otros amigos en estos días, Keanu Reeves. Claro, por favor. Ese tipo para mí, y mira que a pesar de tener toda la plata que tiene, la ha pasado duro. Sí. Pero una si historia te das de cuenta, vida súper... el tipo es súper... Y es Hollywood, que es súper duro. No, tiene una integridad increíble. Y se ha equivocado y es humano, pero el tipo es humano. Sí.
Y seguramente eso le ha ayudado en los momentos en que no sabía qué hacer. Entonces, búscate siempre un propósito, no importa si eres una persona que tiene o mucho dinero o clase media o lo que sea. Algo que te inspire. Busca algo que te inspire y vas a poder pasar la vida con mejor forma. O sea, siempre yo veo más, las personas más felices son las personas que servimos. 1000%. Así que busquen en qué servir. Hay mucha gente que necesita amor allá afuera, ni siquiera plata, amor, porque vete a un... Eso es lo más importante. Sí, es que somos amor, nos transformamos en amor. Entonces, ahí estaba hablando con una amiga, es que, y Marisol, ahora vamos a ir, quiero ir también como te dije, estamos en la cárcel, pero vamos a ayudar también a emprendedores, queremos ir a los asilos, porque hay muchos viejitos que no tienen ni siquiera familia, solitos. No, pero un grupo de gente y vamos. Sí, tengo que parar porque tengo una hija, por ejemplo, los que tenemos hijos, los fines de semana son de mi hija. O sea, eso no es negociable. A veces me toca viajar o por trabajo. Y alguien me decía hoy, este mensaje también importante, me decía el muchacho del Uber, es que yo no tengo tiempo de ver a mi bebé, tiene 18 meses y yo me la paso pues trabajando. Llego a mi casa y salgo de nuevo. Y yo le dije, mira, te voy a dar un consejo. No te puedo decir que cambies porque te entiendo. Y la mayoría de las personas allá afuera se levantan a las 3 de la mañana para coger un bus, para llegar a sus trabajos, llegar a su casa nuevamente a las 10 de la noche, dormir 2 horas y no ver a sus hijos. Pero le dije, no es la cantidad, es la calidad. Si tú solamente puedes ver a tu hija 20 minutos a la semana, asegúrate que esos 20 minutos sean los mejores de la vida de ella y que siempre lo va a recordar. Totalmente. Entonces es eso. O sea, todo el mundo vive lo mismo, aunque la gente no lo crea. No todas las personas vivimos lo mismo. Sigamos sumando, Mari. Sigamos sumando, como mi reina. Nosotras te aquí. Felicito muchísimo por este podcast tan hermoso. De verdad, 1000 gracias. O sea, a mí. Imagínate, qué honor tenerte aquí. Para mí o sea, es un honor. la que inspira, porque realmente mira todo lo que has construido. Y mira tú cómo inspiras. Y todo cómo no te has rendido y cómo tienes ahora tu empresa y estás diversificándote, por supuesto. Acuérdate que somos espejo. Tú ves en mí lo que tú tienes en ti. A veces a uno le cuesta creer. Eso. A mí me cuesta todo el tiempo. Sí, me es la verdad. Cuando me decían, yo me acuerdo que hace 2 años una amiga me decía, tú eres empresaria. Yo, es que no, emprendedora. Me dice, sí, tú eres emprendedora, pero ya eres empresaria. Ya tú contratas gente, ya tú pagas planilla, ya tú eres empresaria. Entonces, sí, hay que entenderle. No me lo creía y ahora lo digo. Tenemos que creer en nosotros. Empecé y me costaba un montón porque me pasa todavía que a mí me encanta ayudar a la gente y a subirle el ánimo a todo el mundo, pero cuando era hablar de mí me daba pena. Costa. Entonces, fíjate que empecé a soltarme y Jackie y Magali y otros amigos cercanos a mí me dijeron, Marisol, habla, date tu palmadita, te lo mereces, has trabajado duro. 1000%. Y fíjate lo que me pasó, flaca. Desde que yo empecé a hacerles casos a ellas y empezar a darme mi valor y a trabajar, porque eso se trabaja. Sí. Porque a veces la gente te dice, que yo decía, es que esas personas que brillan, a veces la gente cree que se creen la gran cosa. Es que mi luz, nadie me la puede apagar. Yo tengo una luz, demasiada luz. Y me decía ella, dale. Y mira lo que me ha pasado. Desde que empecé a escuchar esos consejos, me han empezado a invitar a miles de cosas más, a podcasts como los tuyos, a ser panelista me ven como la gran empresaria, me ven como una líder. Mi vida ha cambiado cuando yo me estoy empezando a creer. Te estás dando tu valor. Mi valor. Y no solamente y seguir dándole el valor a los demás, pero si yo no me doy mi valor, no se lo puedo dar a los demás. Totalmente. Entonces, sí se siente bonito dar amor y recibirlo. Se siente. Pero no busquen, ese es otro consejo que tengo que dar, que a veces me pasa mucho. El ego nos hace una jugada muy fuerte. Siempre. Miren lo que me va a pasar y la gente que me pide reconocimiento es la que menos se lo doy. De verdad. La gente que me llama es que yo me merezco este premio, yo me merezco que tú me des un premio. Wow. La gente que no me pide reconocimiento es a la que más se lo doy. Es que todos queremos reconocimiento. Allá afuera hay miles de mujeres y miles de hombres que quieren reconocimiento. Y me dicen, es que tú tienes reconocimiento, es que a ti te invitan. Yo le digo, mira. Qué fuerte, ¿eh? Claro, y es normal. Pero es que el reconocimiento viene cuando tú te reconoces a ti. O sea, entonces eso es, no pidan reconocimiento. Empiecen a encontrarse a ustedes mismos y hagan cosas y el reconocimiento va a llegar solo. Totalmente. Conecta con esa espiritualidad tan bonita, sí, porque la espiritualidad me ha salvado mucho en mi vida. Y yo le prometí a Dios que con todas las cosas que Él me ha dado, porque me ha dado demasiado en mi vida, siempre lo voy a honrar, como quieran llamarlo, como digo, el universo, a mis ángeles, a mis arcángeles,
que me ayudan de formas inesperadas, me abren puertas maravillosas. Sigo cometiendo muchos errores. Como todos, no pasa nada. Y lo seguiré cometiendo, y cuando lo haga, por favor, díganmelos, lo conversamos y lo hablamos. Y recuerden que Panamá en Positivo, Mujer Más Panamá, y todo lo que hagamos en nuestra posición también es de ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Cuéntale dónde te pueden seguir. Bueno, nos pueden Por seguir favor. en mis redes sociales personales. Yo me llamo Marisol Guisado. Mi apellido es como la comida, pero en vez de ese Z, Guisado. Pero salgo como Mari Guisado. Me pueden buscar como Mari Guisado en casi todas las redes sociales. Sobre todo soy muy activa en Instagram, en LinkedIn y en X. Me gusta mucho escribir, que ese era otro don que yo tenía. Cuando yo en la escuela no me sabía las cosas, empezaba a inventar. Empezaba a escribir. Y me regañaban sin decirme que eres buena escritora. Así es. Que ya viene mi libro pronto. Ya lancé uno primero de las privadas de libertad, que se llama Voces de Resiliencia, que estamos esperando que nos den el permiso para ya empezar a venderlo. Ah, mira, ya sabes. Pero vamos a escribir el mío también. Quiero ver, de repente estaba pensando escribir mi historia, pero no sé si todavía más adelante, porque todavía me falta mucho por vivir, pero de repente cómo crear un Panamá en Positivo para entenderle a la gente que no tienes que tener una fundación para tener una empresa social. Puedes hacerla generando dinero social, sin necesidad de, exactamente, sin necesidad de tener una fundación. Esta Sí se mujer puede hace de hacer plata. todo. Esta mujer Entonces, hace de oye, todo. también es que tengo demasiada gente crack. Raquel Robleda, te quiero un montón, una mujer que me inspira muchísimo. Pero de verdad, no sé ni qué decirles. Hay tanto por hacer. El mundo es tan chiquito y hay mucho por hacer. Ahorita es que hay cosas que hacer. Hay mucho, siempre tenemos cosas que hacer. Claro que sí. Así que, de verdad, siempre honrada con estos espacios tan lindos que me invitas. Honrados nosotros de tenerte aquí, de poder compartir todo esto a esas personas que se quedaron hasta aquí. Bueno, ya Obviamente. saben, Panamá en Positivo. Por favor. Mujer Más Panamá. También. Las mujeres, nosotros cobramos $84 anuales. Las empresas son las que están fondeando. Ok. Mujer Más, vamos para Chiriquí. No sé qué día vas a lanzar el podcast, pero el primero fue un éxito rotundo. Lo hicimos en el canal de Panamá. Vamos a hacer un bootcamp en Chiriquí. Vamos a estar también, otra de las cosas que bueno, y ya también en el mundo, Ecuador y otros países, pero también me di cuenta que Panamá en Positivo era muy fuerte en la ciudad. Pero me falta el interior. Necesito que el interior, quiero ver más nominados del interior, quiero llegar a las comarcas. Bueno, ya están escuchando. Ya fuimos a Colón, ahora vamos para Chiriquí y vamos a estar visitando todas las esto no va a provincias. parar, Mari. Esto no va a parar. Esto no mamá. va a parar. No va a parar hasta que Dios decida, ya se te acabó aquí, ya te Todavía vas. te queda tiempo. Y si no, no. Y esto es importante. Si yo no estoy, esto tiene que seguir. Va a seguir. Tiene que seguir. Pero no hables de eso. No. Vamos a cerrar el podcast, ¿sí? No. Es que esto tiene que seguir. Claro que tiene va a seguir. Tú dijiste algo muy lindo. Un legado. Sí. Crear ese legado. Conmigo o sin mí, esto tiene que seguir. Claro que sí. Y mis amigos siempre me dicen, es que tú eres Panamá en Positivo. Sin ti no existe Panamá en Positivo. Ya lo creaste, Mari. Yo estoy viendo a ver cómo hago para que la gente, porque sí me pasa que si yo no estoy, la gente no es igual. Pero Arranca. todavía esa parte empresarial no sé cómo hacer. Fíjate que siempre hay algo que hacer. ¿Cómo hago para que si yo no esté, la gente quiera? Entonces, siempre hay algo que tenemos que aprender. Por favor, la gente que nos está viendo, no solo de Panamá, escríbanos. Escriban en los comentarios. Si hay un empresario que me están tocando otros países que quieren abrir la franquicia, por favor, contáctenos, Claro. ya sea de Venezuela, de República Dominicana, de África, de Asia, de cualquier lugar. Queremos México, expandir tenemos esto. mucho en México, México mi también. hermana vive, yo tengo una de mis hermanas que vive en México, en Belleza. Guadalajara, así que viajo mucho a México. Y México sí sé que lo voy a poder lograr, pero alguien de México, necesito Escríbanos. personas, escríbanos a través de ti, a través de tu super marketing, o sea, que tú tienes tu empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? Recuérdanos. Hello Mamey. Hello Mamey. Esa es la agencia. Bueno, ¿Viste? te voy a contratar a ti para algunas cositas. Después lo Bien. vamos a hablar. Así que escríbanle a mi amiga y vamos a ver cómo hacemos para seguir conectando con más gente. Gracias, Mari, por tu tiempo. Gracias, hermosa. De verdad. Gracias, chicos. Y Me gracias a encanta. ustedes por quedarse aquí hasta el final. Recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcast, YouTube, en Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Y hoy hablamos demasiado mamey con Mari Guisado. ¡Mua! Un beso grande para todos. Se habla Mamey fue presentado por Hello Mamey, agencia de marketing digital. Athos and Ela, helados con alcohol personalizados para hacer de tu evento algo único. Charo García, bolsos y accesorios de auténtico cuero italiano.